Aquí el novelero tronador imparable para darles lo que tanto me piden gente. Con esto dicho les dejo esta supernovela. Marvel. El superjugador. El razonamiento. A lo que nunca le había gustado fingir debilidad solo para sorprender a la gente después. Actuar bajo una personalidad alternativa era un asunto completamente distinto, y si bien la sabiduría convencional sugería que no se podían equilibrar múltiples objetivos a largo plazo simultáneamente, lo que pretendía desafiar esa premisa. Lo quería todo: asignaciones de recompensas académicas, incentivos operativos y todas las métricas intermedias. De lo contrario, ¿cuánto tiempo le tomaría acumular un fondo objetivo de 100 millones de puntos? Con ese fin, Locke terminó de lavarse las manos, alzó la mirada y se concentró con nitidez en el último objetivo que quedaba en el claro: el vampiro renegado, James. De acuerdo entonces. Locke saludó brevemente y con displicencia a James, con un tono fríamente clínico pero que vibraba con una satisfacción inconfundible. Da un paso al frente. Esto terminará en un instante y te garantizo que no sentirás absolutamente nada. Dado lo complaciente que se había mostrado el objetivo al presentarse directamente en el lugar de los hechos, Locke estaba totalmente dispuesto a ofrecerle una resolución rápida. Desde luego, no se parecía a esos sindicatos durante su segundo año de actividad en Texas. Esos grupos habían demostrado una habilidad asombrosa para operar en la clandestinidad, lo que lo frustraba tanto que, cuando finalmente los desmanteló, tuvo que implementar varios ejercicios de control exhaustivo sobre el terreno para aliviar, aunque fuera mínimamente, su irritación operativa. La mandíbula de James se contrajo, sus músculos faciales se retorcieron mientras sus afilados colmillos quedaban al descubierto. Parecía un erizo acorralado y erizado. Cada individuo dentro del nivel anómalo de vampiros desarrolló una especialización básica distintiva. El atributo específico de James radicaba en su agudo sentido de la percepción. Poseía una capacidad intuitiva para anticipar las trayectorias y maniobras inmediatas de su presa. Pero, cuando James centró su atención en Locke, descubrió que sus facultades predictivas eran completamente incapaces de responder. No podía trazar ni anticipar ni un solo movimiento estructural que Locke estuviera a punto de realizar. Desafía por completo su comprensión de las métricas de combate. ¿Quién eres? Cain. Locke arqueó ligeramente una ceja al comprender la señal interna. Había llegado la clásica secuencia de interrogatorio final, el vehículo perfecto para lanzar el primer ataque contra su nueva identidad. Me llamo Cain. James entrecerró los ojos. A pesar de su aspecto desaliñado y poco refinado, y de su pasado transitorio, sus facultades cognitivas eran completamente normales, e inmediatamente reconoció el peso histórico asociado a ese nombre en particular. ¿Estás jugando a... ¿Qué? En el instante en que James se dio cuenta de que la designación era casi con toda seguridad un título inventado, intentó ajustar su postura. Pero antes de que pudiera pronunciar las últimas sílabas, una violenta perturbación atmosférica irrumpió en el claro. Locke, que hacía una fracción de segundo se encontraba a más de 200 metros de distancia, estaba instantáneamente de pie justo dentro de su espacio personal. En el siguiente milisegundo, las pupilas de James se dilataron de terror absoluto. Intentó girar para huir a toda velocidad, pero una presión localizada se aferró a su garganta con absoluta rigidez. Locke levantó su cuerpo entero del suelo sin esfuerzo, utilizando únicamente una mano para sujetarlo. Locke alzó la vista, siguiendo con la mirada la figura suspendida de James mientras pronunciaba su discurso de clausura. Cuando llegues a las profundidades, recuerda archivar tus documentos a mi nombre, Cain. Aunque los soberanos infernales podrían, bueno, da igual. Un ser tan vacío como tú ni siquiera dejará huella en el más allá. Una oleada de pánico existencial absoluto inundó la mente de James. No, ruido sordo. Chapoteo. Locke apartó los restos sin cabeza, observando cómo la forma se ponía rígida al instante contra la tierra húmeda. Emitió un breve murmullo analítico, notando la completa ausencia de esencia residual o fragmentos espirituales que emanaran del objetivo. Negó levemente con la cabeza, como era de esperar. Incluso las sanguijuelas más abusivas siguen el mismo patrón psicológico. Siempre intentan una apelación verbal en el último segundo. ¿Por qué ninguno de ustedes tiene la previsión de mitigar los riesgos operativos antes de cruzar la línea? Prácticamente todos los objetivos que neutralizó seleccionaron de forma consistente el mismo diálogo en la terminal. No. A lo largo de toda su trayectoria operativa, aún no se había topado con un solo adversario que mantuviera su bravuconería agresiva hasta la secuencia final de ejecución. En realidad, eso no era del todo exacto. La cruz era la única excepción. Locke alzó la mirada, repasando mentalmente su trayectoria profesional. Cross no había pronunciado ni una sola palabra pidiendo clemencia cuando llegó su fin. Qué lástima, pensó Locke, dejando escapar un suspiro silencioso mientras el recuerdo se asentaba. Si no hubieras intentado activamente comprometer mi grupo de objetivos personales, en realidad teníamos la compatibilidad básica para trabajar como socios. Dedicó un breve instante a repasar sus archivos históricos relacionados con la cruz, sacudió la cabeza para despejar su mente y se dio la vuelta. Su mirada se posó con precisión en dos puntos distintos.
Primero, Erin, que había perdido el conocimiento en algún momento durante la conversación. Segundo, una joven que permanecía de pie tras un grueso tronco de pino, aferrada a una pesada rama de madera. Su atuendo y estilo general recordaban mucho a un ícono canadiense del punk pop, y parecía tener unos 16 o 17 años. No, eso no era correcto. Era una adolescente vampira anómala. Mavis se aferró con fuerza a la rama de madera, sosteniendo la mirada de Locke mientras se mordía el labio nerviosamente. Lo siento. No quise causarle ningún daño físico. Ella presenció mi transformación, y mi padre siempre me dice que los humanos nunca debemos observar nuestra verdadera naturaleza. No emanaba de ella ninguna intención homicida. De hecho, ni siquiera había rastro de sed de sangre en su presencia. Además, la percepción sensorial de lo que captó un matiz tenue y distintivo entretejido en el perfil enérgico de esta autoproclamada Mavis. La firma de un linaje de brujas. Un híbrido entre un linaje vampírico primigenio y la herencia de una bruja. Locke ladeó ligeramente la cabeza, mientras su mente analizaba las implicaciones. Justo cuando se disponía a dirigirse a ella, arqueó una ceja al percibir un temblor lejano. Con un rápido silbido, se materializó justo delante de Mavis, la sujetó del brazo y desapareció del claro al instante. Unos minutos más tarde, justo cuando un convoy de vehículos todoterreno oscuros comenzaba a circular por el camino de acceso inferior, una sombra aparte se precipitó hacia el claro donde Locke había estado parado. La figura rápidamente rescató una de las cabezas cercenadas de la tierra y se desvaneció entre la maleza como un fantasma. 10 segundos después, el vehículo todoterreno que encabezaba la marcha se detuvo bruscamente en el lugar. Las puertas se abrieron al instante y varios especialistas tácticos de SHIELD, operando bajo cobertura del Departamento de Seguridad Nacional, cargaron con precisión milimétrica munición especializada de aleación de plata en sus armas, con un chasquido mecánico y nítido. Ruido sordo. Ruido sordo. Inmediatamente después, Natasha Romanoff, la Viuda Negra, y Bárbara Morse, la Mockingbird, salieron de los vehículos de transporte secundarios. Sin embargo, en el momento en que Natasha y Bárbara observaron el claro, la camioneta Ford averiada, los 3 cadáveres sin cabeza esparcidos por la hierba y las cabezas cercenadas que descansaban cerca con expresiones de absoluta conmoción congeladas en sus rostros, se detuvieron en seco e intercambiaron una mirada larga y profunda. Hace exactamente 10 minutos, según los protocolos operativos estándar, el personal de seguridad perimetral debía verificar sus códigos de registro cifrados. Para evitar brechas de seguridad inesperadas, los parámetros operativos establecían un ciclo de verificación estricto de 10 minutos. Sin embargo, incluso dentro de ese breve lapso, se produjo un fallo de seguridad catastrófico. Más precisamente, parecía que estaban observando la intersección de 2 anomalías consecutivas completamente separadas. Director. Uno de los especialistas de SHIELD que se había desplegado hacia el perímetro dio la voz de alarma al descubrir la figura inconsciente cerca de la arboleda. Hemos localizado aquí a un superviviente civil. Simultáneamente, otro equipo que inspeccionaba la camioneta Ford examinó el capó muy deformado y el arma corta, cercenada con precisión, recuperada del habitáculo del lado del conductor. Tras guardar las piezas en un contenedor de pruebas, un técnico se acercó a Natasha. Director, por favor revise estas marcas. La Viuda Negra aceptó el contenedor, entrecerrando los ojos mientras inspeccionaba el borde limpio y microscópicamente liso donde se había dividido el metal. Estaba perfectamente nivelado, con las características exactas de un corte estructural realizado con láser de alta energía. De pie junto a ella, Mockingbird examinó la pistola dividida dentro del contenedor de seguridad, con una expresión de profunda sorpresa en el rostro. Media hora después, George y el resto del grupo local se despertaron debido a la actividad de emergencia. Para cuando el doble de Locke y Gwen terminaron de vestirse y llegaron al vestíbulo principal, encontraron a Rebecca ofreciéndole una taza de café caliente a Erin, que estaba sentada en el sofá central con el ceño fruncido, visiblemente incómoda físicamente. «Guay. Disculpas, señora». «Está bien», murmuró Erin, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia mientras un técnico médico de SHIELD se encontraba detrás de ella, tratando cuidadosamente un hematoma prominente y doloroso que se había formado en la parte posterior de su cráneo. «Señor Stacky. Señor Boyce. Señor Broughton». George y Hank Boyd se apresuraron hacia donde estaba Erin con evidente ansiedad. El doble de Locke dirigió una breve mirada neutral a Black Widow y Mockingbird, manteniendo su habitual actitud distante mientras acompañaba a Gwen hacia la zona de asientos. Por su parte, Natasha y Bárbara hacía tiempo que se habían acostumbrado a la actitud desdeñosa de Locke y no le daban importancia. Hank se acercó, con el rostro contraído por la preocupación mientras miraba a Erin. ¿Qué fue exactamente lo que pasó allí afuera? Erin negó levemente con la cabeza, con la voz tensa. Sinceramente, no puedo darte una secuencia clara. Realmente no tenía ni idea de quién le había propinado el fuerte golpe en la nuca.
Su huida había sido perfectamente calculada y sin contratiempos hasta que escuchó un grito repentino y espantoso que resonaba en el claro a sus espaldas. Sus instintos policiales básicos la llevaron a darse la vuelta instintivamente para investigar, y al instante siguiente, un fuerte golpe la alcanzó por detrás, dejándola completamente inconsciente. Dadas las circunstancias, sinceramente le sorprendía haber despertado siquiera. Director, dijo un especialista de SHIELD, acercándose a Natasha y Bárbara y presentándoles una interfaz digital. El análisis de laboratorio automatizado ha finalizado. El sinsonte bajó la mirada. ¿Y las métricas? El especialista asintió con firmeza. Los análisis de sangre y el mapeo de secuencias genéticas verificaron que los 3 restos sin cabeza recuperados del yacimiento pertenecían al anómalo grupo de vampiros. Además, los marcadores dermatoglíficos del cadáver principal coincidieron plenamente con el perfil de James, el fugitivo de alto perfil al que habían estado siguiendo. Natasha dio un paso al frente, fijando su atención en Erin, que sostenía su cabeza entre las manos para mitigar el fuerte dolor punzante del hematoma. Señorita Lindsay, ¿puede recordar algún detalle sensorial específico previo a la pérdida del conocimiento? Erin alzó la vista. El intenso y localizado latido en su cráneo la distrajo accidentalmente, silenciando por completo sus impulsos fisiológicos por un momento. Dejó escapar un suspiro cansado y agotado. Como indiqué durante la evaluación inicial, un elemento vampírico anómalo completamente independiente se materializó en el camino. Natasha negó con la cabeza con calma. No, nuestra investigación principal se centra en otro detalle, señora Lindsay. ¿Por qué decidió adentrarse en esa zona silvestre a una hora tan temprana? Los agentes que controlaban el puesto de control perimetral indicaron que su destino era un establecimiento local dentro del municipio. Si Erin simplemente hubiera querido salir de la propiedad, la patrulla nocturna ciertamente no habría restringido sus movimientos, considerando su condición de agente de policía juramentada de Chicago. Sin embargo, su llegada a esas coordenadas exactas coincidió perfectamente con la violenta neutralización de su principal objetivo de alto perfil, lo que introdujo una enorme discrepancia narrativa. Natasha insistió con suavidad. ¿Podrías proporcionarnos el contexto subyacente de tu partida? De pie junto a ella, Mockingbird añadió en un tono mesurado y uniforme. Por supuesto, si no se siente cómodo revelando datos personales, no tiene ninguna obligación legal de participar en esta sesión informativa posterior a la misión. No emplearemos tácticas coercitivas. Aunque inmediatamente pondremos su perfil bajo vigilancia de alto nivel, en el momento en que surja alguna discrepancia secundaria, será puesto bajo custodia discretamente y trasladado a un centro de detención aislado. Erin abrió la boca, apretando la mandíbula. Ang le puso una mano tranquilizadora en el hombro, con una expresión sutil y alentadora en el rostro. Está bien, Erin. Aquí puedes hablar con total libertad. Erin observó la expresión del rostro de Ang y luego fijó la mirada en la actitud respetuosa y comprensiva de los oficiales que la rodeaban. Tras un breve silencio, alzó la vista para encontrarse directamente con la mirada de Natasha y Bárbara. Durante mi anterior misión encubierta, mi sistema se vio comprometido y desarrollé una grave dependencia química. Actualmente estoy atravesando un síndrome de abstinencia agudo. El malestar físico se estaba volviendo insoportable, y mi único objetivo era sumergirme en las gélidas aguas del embalse para impactar mi sistema nervioso y mantener la concentración. Sin embargo, contra todo pronóstico, se había topado de lleno con una emboscada de vampiros. Peor aún, la entidad principal le administró a la fuerza un fluido que se vaporizó y absorbió instantáneamente en su organismo, seguido inmediatamente por un desconocido que le propinó un fuerte golpe en el cráneo. Toda la secuencia fue una lección magistral de mala suerte. De pie entre el grupo, el doble de lo que experimentó un breve y sutil momento de sorpresa al escuchar su explicación. Sin embargo, su expresión permaneció impasible, pasando completamente desapercibida para Black Widow y Mockingbird. En realidad, los dos agentes de alto rango estaban absortos en su propia revelación repentina, deteniéndose a mitad de sus pensamientos para intercambiar una mirada rápida y calculada. Al observar sus reacciones apagadas, Erin frunció el ceño a la defensiva. ¿Hay algún problema con mi declaración? Todas las métricas que proporcioné son totalmente precisas. Natasha no respondió de inmediato. Su mirada se dirigió a un especialista de SHIELD que se encontraba a pocos pasos de distancia. Un instante después, un expediente de inteligencia encriptado llegó a sus manos sin problemas. Natasha abrió la tapa, examinó los datos médicos y de telemetría de campo recién actualizados y volvió a centrar toda su atención en Erin. Frunció el ceño con una expresión aguda y profundamente analítica. Señorita Lindsay. Natasha alzó la vista. Sentada frente a ella, Erin parecía completamente perpleja, con el ceño fruncido por la profunda confusión. Tras una larga pausa, Natasha amplió el archivo de inteligencia electrónica. Según los análisis rápidos de sangre y los parámetros fisiológicos sistémicos procesados durante el traslado de regreso, su sistema está limpio. Absolutamente, indiscutiblemente limpio. Erin aceptó el documento, contemplando los complejos símbolos bioquímicos que parecían jeroglíficos antes de levantar la vista. ¿Qué se supone que significa eso?
Sentada a su lado, Ellen interceptó el documento con naturalidad. Antes de casarse con George, o, para ser más exactos, antes de dar a luz a Gwen, Ellen había trabajado durante años en el hospital de Nueva Ámsterdam. La gran mayoría de los cónyuges y parejas de hecho que trabajaban en el departamento de policía de Nueva York eran enfermeros o profesionales médicos vinculados a esa institución en particular. Esta realidad, desde una perspectiva secundaria, ilustró una verdad bien conocida. El perfil de riesgo operativo excepcionalmente alto que soporta el personal del NIBT. Natasha observó la expresión de desconcierto, pero evidentemente sincera, de Erin. Esto significa que no hay ningún rastro activo de compuestos narcóticos sin receta. No existe ni un solo indicador localizado en todo el organismo. Si bien un análisis rápido del campo presenta un pequeño margen de variación, es altamente concluyente. Por razones que no pudo explicar del todo, una enorme ola de alivio inundó a Erin. Sin embargo, Natasha esbozó una leve y pausada sonrisa. Nuestros indicadores de seguimiento para un período de 5 años son completamente infalibles. A menos que su exposición haya ocurrido hace más de 5 años, lo que podría introducir una pequeña variación, usted está completamente libre de contagios en los últimos 5 años. En lo que respecta a este indicador en particular, nuestro sistema tecnológico tiene una tasa de fallos del 0%. Existía una razón estructural para esa certeza. La supervisión de Shield recaía directamente bajo la jurisdicción de las 5 principales potencias mundiales del Consejo de Seguridad Mundial. Casualmente, una de esas potencias soberanas mantenía una política de tolerancia cero con respecto a las drogodependencias. Si bien ese soberano en particular se centró estrictamente en la asignación de capital y restringió la intervención directa de Shield dentro de su territorio, reafirmó constantemente su condición de benefactor principal. En consecuencia, se impuso una directiva absoluta que prohibía que cualquier miembro del personal activo o agente de inteligencia bajo el paraguas de Shield tuviera adicciones químicas. Las demás potencias soberanas, deseosas de preservar la integridad estructural de la agencia, aceptaron de buen grado esta condición. Por lo tanto, si bien los marcos analíticos de Shield para ciertos fenómenos anómalos aún pueden estar en desarrollo, su capacidad para mapear y verificar elementos trazaquímicos conllevaba una certeza absoluta del 100%. ¿Qué? ¿Dentro de 5 años? ¿Completamente claro? Erin y Ant expresaron su asombro al mismo tiempo. Al instante, la mirada de Erin se dirigió hacia Ellen. Ellen revisó los datos detallados en el informe médico. Aunque visiblemente desconcertada, asintió con firmeza en señal de confirmación. Su análisis es sólido, Erin. Al menos desde una perspectiva clínica, tal como se describe en estas métricas, tu sistema es completamente claro. Erin se quedó boquiabierta, completamente incrédula. ¿Cómo es eso siquiera estadísticamente posible? Si realmente carecía de dependencia química, ¿cuál había sido la fuente de esa agonía sistémica insoportable, ese deseo abrumador de alivio definitivo y el impulso desesperado de escabullirse a medianoche para sumergir su sistema nervioso en las gélidas aguas de un embalse? Esperar. En el siguiente milisegundo, sus procesos cognitivos se conectaron como una repentina descarga eléctrica. Recordó al vampiro aristocrático que había interceptado su vehículo, inmovilizándola antes de abrirle la mandíbula a la fuerza para vaciar una botella de aquel líquido violeta tan característico que se había vaporizado instantáneamente en su garganta. Entonces, ¿no estaba llevando a cabo una emboscada? ¿Estaba realizando una intervención? ¿Pero por qué tuvo que ser tan increíblemente agresivo? Podría haberse comunicado. Yo misma lo habría consumido sin problema. Ahora ni siquiera he podido percibir su sabor. Erin hizo un esfuerzo por recordar, intentando evocar cualquier rastro sensorial residual del líquido violeta. El resultado fue cero absoluto. Al observar los rápidos cambios en las expresiones faciales de Erin, la viuda negra y el sinsonte intercambiaron una breve y calculada mirada antes de volver a centrar su atención en ella. Señora Lindsay, ¿ha establecido usted una relación lógica entre estas métricas? Erin salió de sus pensamientos y miró fijamente a los 2 agentes de alto rango. Frunció el ceño mientras comenzaba a describir la secuencia exacta. El vampiro bloqueando su vehículo, la irrupción repentina en la cabina y la administración forzada e instantánea del fluido desconocido antes incluso de que pudiera formarse una imagen. Muy al otro lado de la región, en la densa y salvaje bóveda forestal, el doble de lo que desvió sutilmente su atención cognitiva principal hacia su presencia física principal. Montañas profundas. Bosque primigenio. El trinar aislado de los pájaros nocturnos llenaba el aire. Bajo la fría luz de la luna de medianoche, un caballero aristocrático con un traje impecable permanecía de pie frente a una joven que lucía una marcada estética punk y un marcado delineador de ojos. Aparentaba tener unos 16 o 17 años, aunque, dada su peculiar herencia vampírica, su edad cronológica era completamente indeterminada. Los dos permanecieron inmóviles, intercambiando miradas en silencio. Una ambigua tensión atmosférica comenzó a manifestarse silenciosamente entre ellos. Locke rompió el silencio al instante, con voz completamente serena. Su cargo. Mavis alzó la vista, con una expresión de vibrante curiosidad mientras escudriñaba sus rasgos. Mavis. Ese es mi nombre. ¿Tordo músico?
Locke repasó los archivos de su palacio de la memoria, sin encontrar nada en absoluto respecto a la designación. Insistió con curiosidad, ¿cuál es su edad de referencia? Tengo 114 años. Me quedan exactamente 4 años para alcanzar la plena madurez. 100 Y. No, espera. En cuanto a los parámetros de desarrollo del nivel anómalo de vampiro, Locke recordó un texto histórico específico que había revisado durante sus primeros años de formación. Este había servido esencialmente como parte de su archivo introductorio básico. Los registros indicaban que, dentro de los antiguos linajes de vampiros, la plena madurez biológica solo se reconocía formalmente al alcanzar los 118 años de edad. Si se traduce a los parámetros estándar del desarrollo humano, donde la madurez se alcanza a los 21 años, la etapa de desarrollo actual de Mavis reflejaba a la perfección su apariencia física. A efectos prácticos, tenía 17 años. Locke asintió lentamente en señal de comprensión. Sin embargo, al observar la profunda ilusión y la absoluta ausencia de decepción que se reflejaban en sus ojos mientras lo miraba, sintió una auténtica oleada de confusión. ¿Nos conocemos de antes? Mavis asintió con firmeza, seguido inmediatamente de un brusco movimiento de cabeza. Locke se encontró completamente desconcertado. Los ojos de Mavis se iluminaron con una claridad repentina al ocurrírsele una idea. Bajando la mano, sacó un pequeño bolso bordado. Tras un breve momento de ordenar el interior, extrajo con destreza un cuaderno de cuero de tamaño considerable y visiblemente envejecido, que parecía demasiado grande para caber físicamente dentro de los límites de una bolsa tan pequeña. La ceja de Locke se crispó sutilmente. ¿Un bolsillo espacial independiente? No. Un tejido de compresión espacial localizado. Tras asegurar el diario, Mavis hojeó las páginas con destreza, deteniéndose justo en la entrada número 170. Giró la encuadernación, mostrando el pergamino abierto directamente a Locke. Locke centró su atención en el texto. El diario fue redactado íntegramente en un inglés antiguo fluido. Afortunadamente, esto no supuso ninguna dificultad cognitiva para Locke. Durante su preparación para el anterior decatlón de la Liga Académica, había dominado por completo la subhabilidad lingüística del inglés antiguo. Querida Mavis, saludos, mi hermosa niña. Me llena de inmensa alegría verte cumplir un año más de crecimiento. Faltan exactamente 4 años para que alcances la madurez. Me entristece profundamente no poder estar físicamente a tu lado en estos momentos tan importantes. Sin embargo, he creado un fondo especial para ti, mi querida hija. Se trata de la naturaleza de tu amor predestinado. Estoy completamente seguro de que, en este preciso momento, tu mente está creando perfiles de cómo será tu futura pareja. Yo también, en su momento, me dejé llevar por esas mismas reflexiones. Por lo tanto, desplegué las facultades adivinatorias especializadas de nuestro linaje para realizar una adivinación. Y lo vi claramente, mi querida hija. Él existe ahí fuera. He colocado un hechizo vinculante a lo largo de las páginas de este diario porque soy plenamente consciente de que tu padre inevitablemente intentará una revisión no autorizada y tomará medidas para restringir tu camino. Por lo tanto, en el momento en que estos personajes se hagan visibles ante tus ojos, abre la paloma de papel encantada que dejé en tu poder durante tu 5.º año. Sigue su trayectoria de vuelo. Ella te guiará directamente hacia la persona correcta destinada a tu futuro. Él te brindará protección absoluta, tal como tu padre me protegió a mí en su momento, dispuesto a desafiar al mundo entero en todo momento. Querida hija, espero profundamente que esta donación te traiga alegría. Si alberga reservas respecto a la validez de este acuerdo, simplemente preséntele este texto para su revisión. Si su perfil coincide con la entidad soberana que percibí durante mi adivinación, tendrá la capacidad absoluta de desbloquear la página siguiente. Feliz 17º cumpleaños, mi querida hija. Con absoluto afecto. Tu madre. El linaje de una bruja se entrelaza con un linaje vampírico primigenio. Las facultades analíticas de Locke sintetizaron los componentes, y su mirada volvió a posarse en Mavis, cuyos rasgos reflejaban una inmensa emoción, como si esperara una validación inmediata. ¿Es tu padre, por casualidad, conocido como el Conde Drácula? Los ojos de Mavis se iluminaron al instante y asintió enérgicamente. Las observaciones de mi madre fueron absolutamente impecables. De verdad eres mi esposo. La mandíbula de Locke se tensó ligeramente. ¡Qué disparate más grande! ¿En qué siglo vivimos? ¿Acaso la gente sigue depositando una fe ciega en prácticas de adivinación primitivas? Y lo que es más importante, en esta realidad, él era una variable totalmente ajena a su voluntad. Su destino dependía enteramente de él. Su cronograma operativo estaba dirigido únicamente por sus propias decisiones. Ninguna entidad tenía la capacidad de adivinar o dictar su futuro. Incluso su interfaz interna se abstuvo de coaccionarlo para que aceptara tareas operativas, así que ¿qué peso podría tener una profecía histórica aleatoria? El cumplimiento de una profecía dependía fundamentalmente de un cronograma fijo e inalterable. Pero un activo como Locke, incluso si existiera un destino absoluto, él era el tipo de anomalía que repetidamente traspasaría sus límites, oscilando de un lado a otro en una danza completamente volátil e impredecible.
Manteniendo la compostura, Locke miró a Mavis, que lo miraba con profunda expectación. Creo que has cometido un error importante en tus cálculos, jovencita. Ya tengo pareja y nuestra relación es excepcionalmente estable. Su nombre era Gwen Stacy. Mavis no ofreció ningún contraargumento verbal. En cambio, sacó con elegancia una paloma de papel doblada y compacta de entre su ropa, y la colocó con delicadeza sobre la superficie del diario. La estructura de papel vibró al instante, adquiriendo una apariencia de vitalidad orgánica mientras sus alas comenzaban a batir rítmicamente, elevándola en el aire. Locke siguió con la mirada el ascenso de la paloma de papel. El artefacto orbitó 2 veces en el espacio aéreo superior inmediato antes de iniciar un descenso lento y deliberado, manteniéndose suspendido precisamente sobre la coronilla de su cabeza. Continuó rondando su posición con absoluta persistencia. Locke se sentía completamente agotado. Al observar la interacción, un leve y prominente rubor apareció en los rasgos ligeramente redondeados y claramente encantadores de Mavis mientras fijaba su atención en Locke. Mamá jamás sembraría el engaño en mi camino. Jamás. Créeme, los padres lo hacen constantemente, pensó Locke. Sin embargo, al revisar la terminología específica que aparecía en el diario, era evidente que la bruja compañera del conde Drácula probablemente había fallecido poco después del parto de Mavis. Bien. En un raro momento de leve indulgencia, Locke negó levemente con la cabeza y extendió su mano derecha hacia Mavis. En la anotación de su madre se indica que, si efectivamente soy la persona correcta, debería tener la capacidad de abrir la página siguiente, ¿correcto? Mavis bajó la mirada y apoyó la mano derecha contra el borde de la página siguiente. Hizo un esfuerzo considerable para intentar pasarla, pero el pergamino permaneció completamente rígido, pegado al papel. Ella volvió a mirar a Locke, con la clara intención de demostrar que la barrera física era absoluta. Locke esbozó una leve sonrisa divertida al aceptar el pesado y antiguo diario, que recordaba al arcaico códice de un alquimista medieval. Al encontrarse con la mirada intensamente esperanzada de Mavis, apoyó firmemente la mano derecha en el borde de la página inflexible. Y luego. Los ojos de Mavis brillaron con una emoción instantánea. Locke, sin embargo, se quedó paralizado. Ruido sordo. La página siguiente parecía iniciar una secuencia de apertura completa, solo para cerrarse violentamente con un golpe sordo un milisegundo después. Mavis parpadeó confundida, y su mirada se dirigió rápidamente hacia la de Locke. Locke miró fijamente el antiguo volumen que tenía en las manos, completamente atónito. Podía jurar bajo juramento que no había restringido deliberadamente su interacción física para impedir que la página pasara. Locke lo intentó por segunda vez. Al aplicar la misma fuerza localizada, la fuerza estándar y precisa necesaria para girar una hoja de papel común, el borde de la hoja se elevó suavemente. Sin embargo, justo en el momento en que llegó a su punto medio, como si verificara un error de diseño en el proceso de validación, se cerró de golpe con un fuerte golpe. ¿Cuáles son exactamente los parámetros en este caso? Locke estaba completamente seguro de que poseía la capacidad física necesaria para abrir el libro a la fuerza, mediante la pura violencia estructural, si así lo deseaba. Pero, ejecutarlo a través de esos parámetros constituiría esencialmente una trampa estructural, invalidando por completo el mecanismo mágico. La verdadera pregunta seguía siendo, ¿qué significaba que la validación del sistema se abriera a medias, solo para rechazar inmediatamente la solicitud y bloquearse? Si se abría, él era el marido que, según la profecía, Mavis conocería. Si no fue así, no lo era. ¿Pero qué significaba que se abriera hasta la mitad, solo para cerrarse de golpe con fuerza? ¿Implicaba eso que él era el indicado, pero al mismo tiempo no lo era? Locke miró a Mavis, con una expresión de profunda confusión. Es evidente que Mavis tampoco había previsto este resultado. Sus grandes y expresivos ojos se abrieron de par en par con igual desconcierto. Mi madre jamás me engañaría. Jamás lo haría. Locke le devolvió el diario en silencio. En circunstancias normales, si un registro o artefacto seguro presentara este tipo de resistencia básica, despertaría inmediatamente su curiosidad y desplegaría todos los recursos disponibles para eludir el cifrado y descubrir el contenido. Pero se trataba de una situación muy inusual. Mavis era innegablemente llamativa y poseía un encanto particular, pero en lo que respecta a las cuestiones románticas, Locke mantenía una filosofía específica. Prefería una postura reactiva. La mayor parte de su atención cognitiva se centraba por completo en optimizar sus métricas de puntos de recompensa. Si Gwen no hubiera iniciado su relación de forma tan insistente, probablemente se habría ceñido estrictamente a su directriz fundamental. Las relaciones personales solo perjudican la velocidad de acumulación de puntos. Habría permanecido, con toda satisfacción, como un observador imparcial en medio de la volátil dinámica social de Midtown High. La franqueza de Gwen había roto ese aislamiento. Sin embargo, un solo vínculo principal era suficiente. Introducir complicaciones redundantes no tenía ninguna utilidad práctica. Además, dada su etapa de desarrollo actual y su situación temporal, establecer un círculo familiar amplio suponía una distracción innecesaria. Con ese fin. Mis disculpas, dijo Locke, con un tono perfectamente sereno al dirigirse a la chica. Parece que se ha producido un error en la secuencia de diagnóstico.
Mavis levantó la vista bruscamente. Eso es imposible. Las intuiciones de mi madre son infalibles. Locke abrió la boca para replicar, pero antes de que pudiera articular una respuesta, Mavis bajó la cabeza, murmurando suavemente para sí misma. Mamá no me miente. Definitivamente no lo hace. Ella afirmó explícitamente que el caballero correcto dentro de mi cronología sería designado como Locke. No hay ningún error. Cuando la última sílaba salió de sus labios. Estallido. Una nube localizada de vapor blanco surgió alrededor de Mavis. Su figura se condensó instantáneamente en un murciélago compacto de ojos grandes. Batiendo sus alas, emitió un suave gorjeo de disculpa antes de girar para regresar a través de la parte superior de la copa de los árboles. Al escuchar su declaración final, Locke frunció el ceño con severidad. Un momento. Con la intención de regresar a su entorno doméstico para minimizar la ansiedad de su padre, la joven murciélago dirigió una última mirada a Locke bajo la fría luz de la luna. Al instante, su pequeña mandíbula cayó, visiblemente sorprendida. Bajo el resplandor de la medianoche, los rasgos delicados y aristocráticos de la personalidad vampírica de Locke comenzaron a disolverse gradualmente. Si su perfil de vampiro de segunda categoría representaba una estética refinada y escalofriante. El perfil físico básico de Locke era la personificación absoluta de la presencia masculina, vibrante, firme y que irradiaba una inmediata y absoluta sensación de seguridad estructural. Era la manifestación definitiva de la autoridad genuina. Usted indicó que el perfil requería la designación Locke, afirmó Locke, manteniendo las manos relajadamente dentro de los bolsillos mientras seguía con la mirada la forma compacta que flotaba en el espacio aéreo superior. Yo soy Locke. Estallido. El vapor se manifestó una vez más, y Mavis volvió instantáneamente a su imagen de chica punk metal de 17 años. Observó la transformación física ante sus ojos con absoluta incredulidad. ¿Cómo es posible? ¿Qué eres? Mientras hablaba, la paloma de papel encantada que descansaba contra su pecho comenzó a batir sus alas con renovada energía, lanzándose una vez más directamente hacia Locke. Esta vez, sin embargo, omitió por completo la trayectoria orbital y se posó con absoluta estabilidad directamente sobre el hombro de Locke. Emitió un suave y rítmico arrullo dirigido a Mavis, como si ejecutara un código de confirmación. El rostro de Mavis se iluminó al instante. Fijó su mirada en Locke, y su voz se elevó con seguridad. Lo sabía. Los cálculos de mi madre fueron totalmente infalibles. Eres mi marido. Locke. Absolutamente no. La negación estaba a punto de salir de su boca, pero justo en ese momento, su interés estructural por el diario que dejó la madre de Mavis aumentó drásticamente. La edad cronológica de Mavis era de 114 años. Esto implicaba que su madre había realizado la adivinación mediante evidencia hacía más de un siglo, un marcador temporal que precedía por un margen enorme a su llegada real a esta realidad. En su mente se cristalizó una probabilidad estructural muy específica. La madre de Mavis sí había realizado una adivinación válida, y había elegido su perfil específico. Pero, estructuralmente hablando, él no era el objetivo original previsto en la cronología. Locke extendió la mano. Presente el diario. Mavis parpadeó, procesando la petición por una fracción de segundo antes de asentir brevemente. Metió la mano en su bolso espacial, extrajo de nuevo el enorme volumen de cuero y se lo puso en la mano a Locke, con el rostro lleno de intensa expectación. Locke abrió la encuadernación, sujetando con los dedos el borde de la página inflexible. En el siguiente milisegundo, el pergamino giró con absoluta fluidez, sin ofrecer resistencia mecánica ni mágica alguna. La secuencia de validación se había completado por completo. Inmediatamente después de la transición, la superficie en blanco de la página comenzó a brillar con una resonancia arcana, de un distintivo color esmeralda. A medida que el resplandor se desvanecía, líneas precisas de escritura a mano comenzaron a materializarse sobre la fibra. Saludos, Locke Broughton. La ceja de Locke se arqueó al instante al leer la designación inicial. Ofrezco mis más sinceras disculpas por haber accedido a su perfil a través de estos parámetros. Sin embargo, les pido su comprensión respecto a la profunda preocupación de una madre fallecida por el futuro de su hijo. O quizás, considérenlo como la preocupación compartida de dos madres que velan por el bienestar de sus respectivos hijos. Este bucle de datos específico fue capturado cerca de la fase terminal de mi vida, utilizando el artefacto más sagrado bajo la jurisdicción de mi instructor. Su firma estructural es totalmente única. Mi intención inicial era trazar un mapa de tu cronología independiente, pero una variable de referencia no identificada dificultó constantemente la observación directa. Si mi atención principal no se hubiera centrado en la trayectoria personal de mi hija, tu presencia habría permanecido completamente invisible para mis facultades. Lamentablemente, mi observación se limitó a una sola escena futura. Una boda caracterizada por una profusión de arreglos florales y un sistema fluvial. Solo alcancé a vislumbrarla fugazmente, pero anhelo profundamente poder estar presente en el lugar cuando mi hija celebre ese importante acontecimiento. Le expreso mi gratitud por brindarle absoluta seguridad a mi hija. En esa secuencia, su diálogo detalló explícitamente el cuidado y la protección que usted le proporcionó.
Para asegurar que Mavis reciba un legado de verdadero valor, le pido disculpas por mi intervención directa. Locke alzó la mirada. Justo enfrente, Mavis continuó observándolo con una mirada de pura e incondicional expectación. Locke exhaló lentamente. Ese era el mecanismo. La madre de Mavis no había analizado su cronología mediante métricas de adivinación directa. Había trazado el camino futuro de su hija, capturando su huella digital a través de la proximidad secundaria. Sin embargo, desde una perspectiva analítica, los parámetros seguían desafiando la lógica convencional. Una practicante de magia arcana con la capacidad de navegar por corrientes temporales con tal grado de precisión no debería haber sufrido una muerte prematura sin haber podido garantizar la seguridad directa de su propia descendencia. A menos que... ¿Un instructor? ¿Un artefacto temporal sagrado? ¿El anciano? ¿El ojo de Agamotto? Locke arqueó una ceja mientras reexaminaba la redacción del texto. La figura materna asociada a Mavis no era una bruja salvaje y sin rumbo. Era una hechicera acreditada, entrenada directamente bajo el sistema Kamartaj, en toda la esfera terrestre, y, siendo realistas, en todo el ámbito cósmico, la capacidad de observar activamente trayectorias temporales distintas estaba casi exclusivamente restringida a la red del santuario que utilizaba la piedra del tiempo, actualmente ubicada en el ojo de Agamotto. Pero, las implicaciones dejaron a Locke completamente sin palabras. La madre de Mavis había confirmado explícitamente una relación matrimonial que involucraba a Mavis. Estadísticamente, eso debería ser imposible. ¿Acaso estaba realmente destinado a actuar como un actor comprometido, manteniendo dos relaciones paralelas en el futuro? Eso contradecía todo su perfil psicológico. Tenía 17 años y actuaba con una concentración absoluta e intachable. ¿Podría implicar una futura separación de Gwen? Eso fue un cero estadístico. Locke no pudo identificar absolutamente ninguna variable que lo llevara a terminar su relación con Gwen. Por lo tanto, eliminando todas las imposibilidades de base, la conclusión restante, independientemente de lo estructuralmente absurda que pareciera, tenía que ser la lectura correcta. ¿Realmente iba a convertirse en un manipulador romántico con múltiples facetas en el futuro? Locke se sintió profundamente conmocionado. Una hora después. Locke observó el vestíbulo intensamente iluminado del albergue antes de regresar sigilosamente a sus aposentos. Al entrar en el baño privado, disolvió limpiamente el mecanismo del doppelganger, reintegró su conciencia a su cuerpo original y volvió a la cama. En el instante en que él se deslizó bajo las sábanas, Gwen, impulsada por una especie de instinto de rastreo, ajustó inmediatamente su postura para pegarse con fuerza a su pecho. Entonces, los ojos de Gwen se abrieron lentamente con un atisbo de sospecha. Aún medio dormida, frotó su rostro contra su pecho. ¿Por qué tienes la piel tan increíblemente fría? La ventilación en el baño es excepcionalmente baja, respondió Locke con suavidad. Gwen emitió un débil y adormilado murmullo de asentimiento antes de volver a caer inmediatamente en un profundo sueño. Locke permaneció recostado sobre las almohadas, con la mirada fija en las sombras que se proyectaban en el techo. Mavis ya había iniciado su viaje de regreso, al observar que su padre estaba al borde de un estado de pánico severo y se estaba preparando activamente para movilizar a su círculo social aislado para lanzar una operación de búsqueda a gran escala dentro del sector humano. Además, las notas históricas de su madre estipulaban explícitamente que debía abstenerse de realizar incursiones no controladas en el ámbito humano antes de alcanzar la plena madurez. Aunque su madre falleció poco después de su parto, Mavis se mantuvo en contacto constante con la guía materna a través del diario, conservando una fe absoluta en sus indicaciones. En consecuencia, tras comprobar que Locke coincidía con el perfil detallado en los datos de adivinación, le extendió una invitación formal antes de su partida, solicitando su presencia para presenciar su próxima ceremonia de madurez. Antes de que Locke pudiera articular palabra, ella se había transformado de nuevo en aquel murciélago juvenil de ojos grandes y extraordinariamente prístino, y había alzado el vuelo hacia el cielo nocturno. Al parecer, su principal objetivo para la excursión era simplemente hacer una primera presentación y establecer un reconocimiento visual con su futura pareja. Locke podía afirmar con toda seguridad que, antes de aquella noche, nunca había considerado que un quiróptero fuera capaz de poseer características físicas tan refinadas y estéticamente impecables. Además, toda la secuencia de acontecimientos de esta noche fue absurdamente surrealista. Apenas había inicializado su perfil de vampiro de nivel inferior cuando se topó con un enorme spoiler futuro que le informaba de que su cronología contenía un compromiso matrimonial con Mavis, una noble de alto rango dentro de la aristocracia vampírica e hija del conde Drácula. Locke decidió que necesitaba un breve período de estabilización mental. Erin Lindsay también necesitaba estabilización, tras haber recibido un fuerte golpe en el cráneo durante la noche, lo que le provocó un hematoma prominente que le arruinó por completo el peinado. Sin embargo, Erin no mostró ninguna inclinación hacia el descanso. Cuando los primeros indicios del amanecer comenzaban a pintar el horizonte, ella ya se había materializado en el aparcamiento delantero, vestida con una camiseta de tirantes deportiva y pantalones cortos, participando en una sesión de entrenamiento muy intensa y sin aliento con Ang Boyus. Ah. Ja. Pum. Pum.
En el terreno de grava, gotas de sudor rodaban por la frente de Erin mientras mantenía una agresiva cadena ofensiva contra la calculada defensa de Ankh. Jamás había experimentado tal nivel de vitalidad sistémica en toda su vida. Su cuerpo se sentía completamente rejuvenecido, como si un peso inmenso e invisible se hubiera liberado de su esqueleto. Cada célula de su cuerpo parecía estar celebrando un renacimiento profundo y total. Locke permanecía de pie con las manos apoyadas despreocupadamente en los bolsillos, recostado contra el revestimiento de madera exterior, mientras dejaba escapar un leve bostezo. Para ser claros, no se trató de agotamiento físico. Sus niveles de energía estaban al máximo. Más bien, fue una reacción secundaria a Gwen, quien estaba a su lado y había bostezado con cansancio debido a una interrupción en su ciclo de sueño, lo que desencadenó un reflejo empático natural en Locke. Entrelazando suavemente su brazo con el de Locke, Gwen siguió con la mirada los rápidos intercambios entre Erin y Ankh a la luz del amanecer, parpadeando con curiosidad. Locke, ¿sabes quién dirigió originalmente mi entrenamiento básico de combate cuerpo a cuerpo? Locke giró la cabeza para encontrarse con su mirada. Gwen esbozó una cálida sonrisa nostálgica. Fue Erin. Ella trazó mis bloques y contadores de referencia durante una de sus anteriores misiones de campo en Nueva York. Locke parpadeó, asimilando la proximidad inmediata de la conexión. Espera un segundo. ¿Gwen sabe pelear? ¿Cómo es que nunca me di cuenta? Locke miró a Gwen con un dejo de sospecha. Sabía que tenía una puntería excelente, lo cual tenía mucho sentido dado su origen familiar. George era un policía veterano y miembro vitalicio de la Asociación Nacional del Rifle. Defendía a ultranza el derecho a portar armas. En sus propias palabras, las armas de fuego sí presentaban riesgos y desafíos para las fuerzas del orden y la gestión social, pero el derecho a portar armas está consagrado en la Constitución. Si se suprimiera ese derecho, el país dejaría de ser libre y se privaría al pueblo de su libertad de elección. Así que, aunque a Gwen no le interesaban las armas, sabía perfectamente cómo dispararlas, desmontarlas y mantenerlas. Según George, siempre que llegaba el día de mantenimiento de las armas en casa, Gwen estaba allí mismo ayudándole a limpiarlas. Pero el combate cuerpo a cuerpo, Locke realmente nunca había visto ninguna señal de eso. Gwen alzó la vista, vio la expresión en el rostro de Locke y sonrió. Apretó su pequeño puño pálido. Resulta que soy muy bueno en eso, ¿sabes? Aprendí Krav Maga. El Krav Maga, también conocido como entrenamiento de combate israelí, fue un estilo de lucha militar especializado desarrollado por Israel. Aunque se originó allí, se popularizó en todo el mundo. Para el FBI, el Krav Maga era un curso obligatorio, y también era la opción preferida de las mujeres que querían aprender defensa personal. Así es. Erin acababa de terminar su entrenamiento. Secándose el sudor con una toalla, se acercó y alcanzó a oír el final de la frase de Gwen. Miró a Locke. Gwen aprende todo increíblemente rápido. Hace 2 años, sus habilidades de lucha ya estaban a la altura de las de un policía que lleva 2 años en el cuerpo. De pie a su lado, Ellen negó con la cabeza y se rió. Menos mal que no se convirtió en una bestia musculosa. George estaba cerca, con los brazos cruzados, con la actitud de un padre protector y sereno. Mi hija es inteligente. Aprende todo rápido. Saber un poco de defensa personal garantiza que nadie pueda intimidarla. Locke no paraba de sonreír. No cabía duda al respecto. Aunque George no lo miró directamente por un poco de timidez, esas palabras iban dirigidas sin duda a los oídos de Locke. Pero da igual. Locke no era el tipo de hombre que jamás levantaría una mano contra su mujer. Él puso los ojos en blanco mirando a George, cambiando de tema con naturalidad mientras miraba a Erin. ¿Y bien, cómo te sientes? Erin esbozó una sonrisa radiante. Increíble. Nunca había sentido mi cuerpo tan ligero y lleno de energía. Era cierto, una sensación de alivio sin precedentes. Cada célula de su cuerpo parecía estar de celebración. Después de todo, la adicción era notoriamente difícil de curar, especialmente cuando se trataba de ese tipo específico de droga de alta calidad. Ni siquiera los multimillonarios más ricos podían eliminarla por completo de su organismo. Simplemente tenían el dinero para sustituirla por alternativas más caras y sofisticadas. Pero ella no tenía esa opción. Erin ya esperaba que este camino hacia la recuperación fuera terriblemente doloroso, y que un solo error la arrastraría de nuevo al abismo. Pero ahora... Erin respiró hondo y con calma. Nunca me había dado cuenta de lo fresco que huele el aire. Locke arqueó una ceja y añadió. Eso probablemente se deba a que el perfume que Gwen se puso hoy tiene un aroma fresco y floral. La sonrisa de Erin se congeló. Gwen parpadeó sorprendida y le dio un puñetazo juguetón a Locke con su pequeño puño. Todo el grupo estalló en carcajadas. Un instante después, Black Widow y Mockingbird se acercaron desde la cabaña principal. Todas las miradas se dirigieron inmediatamente hacia ellos. Durante la noche, una vez que se dieron cuenta de que la condición de Erin podría estar relacionada con esa dosis forzada de medicamento, los agentes sugirieron realizar un examen médico más completo. Erin había aceptado. A estas alturas, los resultados del laboratorio ya deberían estar listos. Erin miró a Black Widow. ¿Y bien? ¿Cuál es el veredicto? Bobby Morse, de Mockingbird, intervino desde un lado. Sus indicadores físicos son excelentes.
Su sistema está excepcionalmente sano y limpio. Estaba tan limpio que parecía alguien que se había criado completamente dentro de una burbuja estéril y libre de gérmenes. Pero un ser humano así no podría existir en la naturaleza. Los experimentos científicos ya habían demostrado que si alguien criado en un entorno estéril entraba de repente en el mundo real, sufriría una infección bacteriana terminal en muy poco tiempo. La sociedad moderna estaba demasiado contaminada. Si un ser humano moderno fuera transportado a la Edad Media, sería básicamente un peligro biológico andante. Sin embargo, Erin desafió por completo esa lógica. La Academia de Ciencias Shield había realizado análisis nocturnos de sus muestras de sangre. Al parecer, una variable no clasificada circulaba en el torrente sanguíneo de Erin, actuando como un escudo protector absoluto. En el momento en que cualquier bacteria o patógeno externo entraba en contacto con este escudo, quedaba aislado y destruido al instante. Para decirlo claramente, ahora mismo, eres completamente inmune a las toxinas. ¿Qué? Aunque ingieras accidentalmente un veneno letal, tu cuerpo lo rechazará y eliminará automáticamente. Lo único que aún desconocemos es si este efecto es permanente o temporal. Erin estaba completamente desconcertada. Pero, ¿cómo es eso posible? Locke, de pie a un lado, puso los ojos en blanco para sus adentros. Hijo de puta. Si hubiera sabido que Erin solo iba al embalse a darse un baño nocturno en lugar de intentar ahogarse, jamás habría salido a buscarla. Locke empezaba a arrepentirse de todo el viaje. Si no hubiera sido por Erin, no habría ido al agua, lo que significa que no se habría encontrado con Mavis y su futuro no se habría visto arruinado por un diario centenario. Esperar. Locke se acarició la barbilla y respiró hondo. No, en realidad, debería alegrarse de que Erin haya ido. Piénsalo. Si Erin no hubiera ido al embalse, Locke no la habría seguido. Y si él no la hubiera seguido, Mavis habría llegado igualmente. Dada la personalidad ingenua de Mavis y la gran protección que le brindaba el conde, probablemente se habría manifestado justo delante de todo el grupo en la cabaña. Si eso hubiera sucedido, Locke supuso que se habría visto obligado a perpetrar una masacre total para eliminar a todos los testigos. Él enfrunció el ceño mientras se dirigía a los agentes. ¿Logró el laboratorio identificar qué fue exactamente lo que bebió Erin? Mockingbird miró al científico especializado en investigación que los había acompañado. El científico se ajustó las gafas. Detectamos la clara presencia de CPH4 en el torrente sanguíneo de la señora Lindsay. ¿CPH4? ¿Qué es eso? Una sustancia biológica específica. Gwen, cuyo perfil académico encajaba a la perfección con la bioquímica avanzada, se giró para explicárselo a Ellen. Mamá, el CPH4 es un compuesto orgánico fundamental que proporciona la energía esencial para que un óvulo fecundado se desarrolle y adquiera forma humana. Las mujeres embarazadas secretan una cantidad microscópica de CPH4 durante la sexta semana de gestación. El volumen es increíblemente pequeño, pero para un embrión en desarrollo, actúa como una bomba atómica localizada, proporcionando la energía vital necesaria para que el feto crezca perfectamente. Al terminar, Ellen miró al científico con el ceño fruncido. Pero eso es imposible. El verdadero CPH4 solo existe en un marco puramente teórico. En pocas palabras, no se podía extraer ni fabricar sintéticamente. Cuando el Dr. Connors inició su investigación, su objetivo principal era aprovechar precisamente esta sustancia. Quería utilizar las propiedades catalíticas del CPH4 para estimular el organismo de las personas amputadas, desencadenando un ciclo de desarrollo secundario que permitiera que sus extremidades perdidas volvieran a crecer de forma autónoma. Pero el proyecto había fracasado por completo. Incluso en la física molecular avanzada, el CPH4 se clasificaba estrictamente como un producto hipotético de un sistema idealizado. El científico asintió. Sí, doctora, está aquí. Pero los marcadores residuales en el organismo de la señora Lindsay son totalmente reales y su concentración es bastante alta. El volumen activo en su cuerpo contiene energía suficiente para formar 10 fetos independientes, 10 veces. Por ello, nuestro departamento desea realizar un estudio clínico exhaustivo con la colaboración de la señora Lindsay. Erin se quedó ligeramente paralizada ante la petición. El rostro de Anne Boyd se ensombreció al instante. Mockingbird intervino de inmediato para aliviar la tensión. Por supuesto, esto depende enteramente de la señora Lindsay. No utilizamos ningún tipo de coacción. Si están de acuerdo, Shield mantiene una matriz de laboratorio avanzada en Nueva York. Si su grupo lo desea, tienen plena autorización para permanecer en la sala de observación durante todo el proceso. ¿Nueva York? Sí, intervino Black Widow con voz suave y persuasiva. Si la señorita Lindsay está de acuerdo, un avión de transporte ya está preparado en la pista para llevarnos directamente de vuelta a Nueva York. Al fin y al cabo, estoy segura de que querrá saber exactamente qué sustancia está alterando su biología. Erin mantuvo el ceño fruncido. Odiaba la idea de ser estudiada como una rata de laboratorio por una agencia de inteligencia. Pero, deseaba desesperadamente saber qué le habían metido dentro. Sobre todo después de escuchar a Black Widow, Mockingbird y Gwen explicar qué era el CPH4.
Si bien la mayor parte de la compleja explicación científica le resultó incomprensible, las palabras bomba atómica quedaron grabadas en su mente con total claridad. Según ellos, esta sustancia era imposible de fabricar, y su densidad energética dentro del cuerpo humano equivalía a la de una carga nuclear. ¿Y si de repente sufriera un fallo de estabilidad y le explotaran los órganos? Después de todo, ese vampiro no parecía precisamente un miembro de alguna liga heroica de la justicia. Si su verdadera intención hubiera sido salvarla, podría haberla salvado con palabras. Era difícil encontrar a alguien que se ofreciera voluntariamente para una ejecución, pero cuando se trataba de una cura que salvaba vidas, nadie que se ahogara en el dolor agonizante de una adicción a las drogas la rechazaría jamás. ¿Y si la sustancia no fuera un antídoto, sino una toxina diseñada artificialmente? ¿Y si se tratara de una droga aterradora y avanzada, diseñada para darle una breve probada de euforia física, solo para secuestrar por completo su sistema nervioso una vez finalizada la fase de incubación, convirtiéndola en una esclava absoluta y obediente? Las drogas callejeras siempre han funcionado bajo ese mismo esquema transaccional. Bien. Erin calculó los días de vacaciones que le quedaban y asintió con la cabeza a Mockingbird y Black Widow. Iré con ustedes. Pero su departamento dispone de un plazo máximo de 10 días, y no impondrán absolutamente ninguna restricción a mi libertad personal. Mockingbird asintió de inmediato. Por supuesto, señora Lindosay. Durante la fase de pruebas, si se siente incómoda con algún protocolo, tiene el derecho absoluto de detener la secuencia al instante. Nuestro objetivo es el mismo que el suyo. Simplemente queremos averiguar qué le está sucediendo a su cuerpo. Dirigiéndose a George Young, Mockingbird añadió: si alguno de ustedes tiene alguna inquietud sobre su seguridad, yo personalmente les expediré credenciales de seguridad temporales. Podrán supervisar todo en tiempo real desde la sala de observación. Si Nick Fury aún hubiera estado al frente de la agencia, inevitablemente habría habido agendas ocultas y complots de explotación en marcha. Pero ¿cuál es el panorama actual? Desde la muerte de Fury, toda la cultura institucional de S.H.I.E.L.D. había experimentado una revitalización completa y radical. Incluso el ambiente dentro de la agencia se sentía notablemente fresco. George intercambió una rápida mirada con Hank. Originalmente, Hank y Erin habían planeado tomar un vuelo de regreso a Chicago, pero si Erin se dirigía a Nueva York en su lugar. Entonces, ¿pesca deportiva en alta mar? Ya no tendría que encargarse de esa excursión como actor en solitario. Acababa de conseguir un aliado veterano. A lo que no le importaba en absoluto que Erin estuviera cooperando con las investigaciones de S.H.I.E.L.D., dejando de lado el hecho de que S.H.I.E.L.D. no tenía absolutamente ninguna manera de averiguar los ingredientes del antídoto que había dentro de ella, la mayor fortaleza de lo que era su capacidad para ponerse en el lugar de los demás. Si le hubiera pasado a él, también querría saber exactamente qué se había tragado. De hecho, lo que ya lo había intentado antes. Había comprado específicamente pociones y antídotos menores para la salud y los había llevado a expertos químicos de primer nivel. Al final, además del CPH4, los resultados fueron una larga lista de sustancias completamente desconocidas, lo que tenía muestras físicas reales a mano y aún así no lograba obtener respuestas. S.H.I.E.L.D. solo contaba con algunos rastros residuales en una muestra de sangre. Si lograban descifrarlo, sería un milagro, a menos que hayan falsificado los datos. Bien. Pronto, gracias a que consiguieron que los llevaran de vuelta en el jet privado del Departamento de Seguridad Nacional, el grupo no tuvo que correr al aeropuerto presa del pánico después del desayuno. En cambio, simplemente se conectaron a internet después de comer y cancelaron los billetes de avión comerciales que ya habían cambiado una vez. Aunque cancelar después de cambiar los billetes no merecía la pena económicamente. Un poco de dinero seguía siendo dinero, y aquí nadie nadaba en efectivo. Luego estaba el tema de la devolución de los coches de alquiler. Por suerte, la empresa de alquiler tenía un representante local a tiempo parcial, así que no tuvieron que conducir hasta el aeropuerto principal para devolverlos. Tardaron aproximadamente una hora en solucionarlo todo y, sobre el mediodía, se dirigieron en los Ford de S.H.I.E.L.D. a un pequeño aeródromo privado. Un precioso jet Gulfstream ya les esperaba en la pista. Señor Broughton. Mockingbird sonrió al ver a Locke salir del coche, señalando la bolsa de lona que llevaba en la mano derecha y que contenía su Remington 770. Lo siento, pero como usted no es agente de la ley, no se permiten armas de fuego en la cabina. Puede entregársela a la tripulación por ahora y recogerla después del aterrizaje. Son las normas. Locke asintió y le entregó la funda de la pistola a la agente de S.H.I.E.L.D. que estaba a su lado. Gracias, lo agradezco. ¿Lo ves? En realidad era un tipo muy tranquilo. Todo era por la seguridad del vuelo. Mientras no llevara puestas sus gafas de la personalidad de Peerless, estaba más que dispuesto a seguir las normas y reglamentos. Al fin y al cabo, cuando no llevaba las gafas, simplemente disfrutaba de la vida. El avión despegó hacia el cielo, volando a gran velocidad. A este ritmo, se tardaría menos de 2 horas en aterrizar sin problemas en el aeropuerto JFK de Nueva York. Aunque técnicamente era un avión del Departamento de Seguridad Nacional, estaba operado por S.H.I.E.L.D.
A ojos de Locke, Shield era tan frágil como un castillo de naipes, pero para cualquier otra persona, era una organización terriblemente poderosa. «Qué lástima», murmuró Gwen, apoyándose en el hombro de Locke mientras observaba las nubes blancas pasar por la ventana. Pensaba que nos quedaríamos 10 días, pero solo estuvimos 2. Había empacado ropa suficiente para 10 días. Llevaba preparándose para este viaje de verano desde mayo, solo para que terminara casi de inmediato. Locke no creía que fuera una vergüenza en absoluto. La consoló, no hay problema. Cuando regresemos, siempre podemos ir a pescar en alta mar con el señor Stucky. Empezaba a sospechar seriamente que el universo lo tenía en la mira, incluso cuando no llevaba equipado su título de El destino es mío. De lo contrario, ¿por qué ocurría algo descabellado cada vez que se iba de viaje? El viaje de vacaciones de invierno del año pasado a bordo del Poseidón fue inolvidable. El viaje de caza de verano de este año fue igualmente memorable. Sin duda, era más seguro quedarse en Nueva York. Si se topaba con un desastre cada vez que salía de la ciudad, empezaría a preguntarse si tenía algún tipo de rasgo que lo hacía propenso a sufrir desastres naturales. No soy Conan, pensó Locke para sí mismo. Al oír la sugerencia de Locke, Gwen negó con la cabeza. No sé si tengo el valor de volver a salir al mar. Al igual que quienes sobreviven a un accidente aéreo suelen desarrollar miedo a volar, Cindy y Maggie quedaron completamente traumatizadas por el océano. Tanto Khan como Dylan hicieron todo lo posible por evitar siquiera mencionar cualquier cosa relacionada con los viajes por mar. Gwen y Jennifer estaban un poco mejor. No odiaban del todo el océano, pero la sombra del incidente aún estaba presente. Locke asintió. Lo sé. Por eso me compré un yate. Gwen se enderezó de golpe, sentándose recta como una flecha mientras lo miraba fijamente. ¿Compraste un qué? Sentada no muy lejos y charlando con Rebecca, Ellen también echó un vistazo, aunque rápidamente volvió a su conversación. Incluso Erin, a quien le dolía la cabeza de tanto intentar leer los documentos en CPH-4, levantó la vista. George y Hank, como era de esperar, fijaron sus ojos en él al instante. Al ver el rostro completamente atónito de Gwen, Locke sonrió. No fue tanto dinero. Cuando fui a encargar mi coche por aquel entonces, me encontré por casualidad con un tipo del sector de los yates. Charlamos un rato, me pareció bastante simpático, así que me gasté algo menos de 5 millones de dólares. Gwen se quedó boquiabierta. ¿Poco menos de 5 millones de dólares? Rebecca le dirigió a él en una mirada que claramente decía, ¿esta es la huérfana de la que me hablaste? No me lo puedo creer. El párpado de Josh comenzó a temblar de nuevo. Como siempre decía, si Locke fuera solo un niño rico e imprudente que derrochaba dinero, tenía 100 maneras de echarlo directamente del barco de su hija. Black Widow y Mockingbird no mostraron mucha reacción. Al fin y al cabo, solo el dinero transferido a la cuenta de Locke desde el casino Poseidón superaba los 30 millones. 5 millones eran calderilla para él. Gwen se dio cuenta de que había hablado demasiado alto y rápidamente bajó la voz hasta un susurro. ¿Pero por qué te compraste un yate? ¿Solo para ir a pescar con mi padre? Vamos, Locke. Puede alquilar una barca pequeña. ¿Qué hace pescando en un yate de lujo? Lo que pesque probablemente ni siquiera le alcance para el combustible, aunque susurró. George escuchó cada palabra. Apretó los puños con fuerza. ¿Qué demonios quiso decir con qué asunto tiene él? Soy su futuro suegro. ¿Por qué no debería sentarme en su yate a pescar? Esta hija no era solo una chaqueta que goteaba. Estaba hecha de algodón negro puro y sólido. Cálmate. No te enfades. George respiró hondo, esperando que su viejo amigo, sentado a su lado, no lo hubiera oído. Pero cuando George le lanzó una mirada de reojo a Hank, que estaba bebiendo con él. Excelente. Hank negaba con la cabeza con una expresión de falsa confusión, pero la enorme sonrisa burlona en su rostro lo delató por completo. La próxima vez que salieran al mar, uno de ellos sin duda acabaría en la borda. George apretó los puños de nuevo. Gwen sacó la lengua, como si presintiera la repentina intención asesina de su padre, y volvió a mirar a Locke. No lo decía en ese sentido. Simplemente quiero decir que no es una inversión inteligente. Lo miraras por donde lo miraras, era un desperdicio de dinero. Por placer. A menos que salieras todas las semanas, simplemente no valía la pena. Y además. ¿Tienes siquiera licencia? Sí. ¿Qué? Las comisuras de los labios de Locke se curvaron hacia arriba. Después de encargar el Gwen, dediqué un ratito a estudiar y luego elegí un fin de semana para aprobar el examen de capitán de yate. Para ser exactos, le tomó 5 segundos. Abre la interfaz del sistema, haz clic para aprender la habilidad, mejórala a básica, luego a intermedia y finalmente a avanzada. En 5 segundos, sus habilidades para pilotar lanchas estaban al máximo. Sentía que ahora podía competir en una carrera de aceleración con un yate en el océano. Incluso si apareciera un buque de guerra, se atrevería a adelantarlo. Pero la atención de Gwen fue captada por un detalle completamente diferente. Espera. Gwen parpadeó, una hermosa expresión apareció en su rostro. ¿La Gwen? Locke asintió. Sí. Debería estar listo en los próximos días. Recuerdo que el agente me envió un boceto. Pensaba que fuera una sorpresa para ti.
Los ojos de Gwen se convirtieron en auténticas estrellas al ver a Locke sacar su teléfono para buscar entre sus fotos. Normalmente, los yates a medida no se terminaban tan rápido. Pero ese día, mientras hablaban, el agente mencionó que, debido a la crisis financiera, un multimillonario que había encargado el yate no podía hacer los pagos, así que el astillero lo había suspendido. Locke echó un vistazo a las especificaciones, le gustaron y simplemente compró el contrato. Locke encontró la imagen conceptual y le entregó el teléfono a Gwen. Mira. Gwen miraba fijamente la pantalla. En el brillante mar azul se alzaba un magnífico yate blanco plateado con una piscina en la cubierta central y un pequeño helipuerto en la popa. El nombre Gwen, pintado con gran belleza en el casco, resplandecía bajo la luz. ¡Guau! Bonita, ¿verdad? Sí. Gwen no pudo ocultar la pura alegría en sus ojos. Ninguna mujer podía rechazar una sorpresa romántica como esa, y Gwen no era la excepción. Pero al ver el tamaño del barco en la pantalla, no pudo evitar mirar a Locke. ¿Estás seguro de que esto solo costó 5 millones? Locke asintió. Sí, por la crisis financiera. El precio original era de 7 millones, e incluso incluía un helicóptero Little Bird de regalo, con mantenimiento de fábrica. Además, el seguro tanto del yate como del helicóptero ya estaba contratado con Silver City Insurance. Siempre eran eficientes. Lo sabía por la rapidez con la que le pagaron la indemnización por su Audi R8 destrozado. Locke miró a Gwen. ¿Te gusta? Gwen asintió feliz. Locke sonrió. Entonces, cuando llegue el momento, saldremos juntos al mar. Con nuestro propio yate, no tendremos que preocuparnos por ningún accidente inesperado. Veamos cómo el océano intenta lanzar una ola gigante contra este casco. Si zozobrara, Locke se cambiaría el apellido. Aún así, aunque el yate solo costó 5 millones, los gastos de mantenimiento y atraque no eran baratos, y Locke solo había estado gastando dinero durante la primera mitad del año sin haber tenido ningún ingreso. Al ver que sus ahorros se reducían a unos 20 millones de dólares, empezó a sentir una ligera presión presupuestaria. Por suerte, tenía una solución preparada. Respecto al antiguo manual de vudú que había conseguido, la familia Earlkin ya había localizado a dos compradores muy interesados. Habían intentado llamar a Locke hacía un par de días para cerrar el trato, pero Locke no estaba en Nueva York y no tenía prisa. Ahora, con sus vacaciones interrumpidas, el momento era perfecto. Antes de abordar el avión, Locke se había puesto en contacto con la familia Earlkin para cerrar el trato para esa noche en el Hotel Continental. La puja inicial se fijó en 5 millones de dólares. Con dos coleccionistas muy interesados compitiendo en una subasta privada, una estimación conservadora indicaba que el precio final superaría fácilmente los 12 o 15 millones. Tras deducir la comisión de la familia Earlkin, obtendría una ganancia neta de más de 10 millones de dólares. Una vez que depositara ese dinero de nuevo en el fondo fiduciario familiar, sus dividendos de fin de año parecerían increíblemente cuantiosos. Hora de la tarde. Cuando Peerles entró de nuevo en el Hotel Continental, pudo sentir claramente que las miradas que todos le dirigían desde el rabillo del ojo contenían un dejo de asombro y un temor latente. Después de todo, Peerles había convertido a alguien en una rata gris gigante en televisión en directo. Aunque el mundo exterior ya había aclarado que se trataba de un truco de magia, y Peerles tampoco se había molestado en aclararlo, los entendidos lo comprendieron. Solo los ingenuos creerían la explicación oficial. En estos tiempos, algunas cosas debían interpretarse al revés. Por lo tanto, aunque Peerles llevaba casi medio año sin aceptar ningún contrato, su reputación en el mundo de los asesinos crecía día a día. El indicador más evidente era que, en el pasado, la gente solía hacer bromas usando las tarjetas de notificación de Peerles. Ahora mismo, no se encontró ni una sola tarjeta de notificación falsificada, y ni siquiera quedaba nadie haciendo bromas. Peerles realmente quería decirles que no había ningún problema en jugar a las cartas con sus tarjetas de notificación. De hecho, ya lo había jugado cuando se reunió con Red Devil, y las reglas le recordaban a cierto juego de mesa. Sharon, que parecía estar en la recepción las 24 horas del día, miró a Peerles cuando llegó, con una sonrisa en el rostro. ¿Cuánto tiempo sin vernos, señor Peerles? ¿Se queda a pasar la noche o está de visita por placer? Peerles asintió. Tengo una cita. Alguien de la familia King. Sharon asintió, deslizó la tarjeta de la habitación y se la entregó a Peerles. Habitación 1208, señor Peerles. Si bien el Hotel Continental servía a asesinos, era la estación de tránsito de todo el AMPA. Básicamente, en el Hotel Continental conocían a todo el mundo con un nombre y una reputación. Sin embargo, el Hotel Continental mantuvo una estricta neutralidad y nunca la rompió durante muchísimos años. Por lo tanto, se había forjado un prestigio indiscutible entre todos los miembros del mundo del crimen organizado. Pronto, Peerles salió del ascensor. Dos personas se acercaron a él desde el pasillo de la izquierda. 6 ojos fijos el uno en el otro. El hombre que iba delante guardaba un parecido asombroso con Jason Brent, del Departamento de Policía de Nueva York. Al ver a Peerles, se quedó paralizado un instante y luego esbozó una sonrisa. «Jesucristo, estoy viendo cosas. Inigualable».
Peerles soltó una risita, salió del ascensor y estrechó la mano de uno de sus viejos conocidos, el hombre conocido en el sector como el mecánico, Arthur. Arthur, ¿cuánto tiempo sin verte? Arthur era el aprendiz de Harry. Peerles era el aprendiz de Chester. Antes de que Chester se jubilara, él y Harry eran buenos amigos. De hecho, Chester incluso había invitado a Harry a Texas por aquel entonces para enseñarle algunas técnicas y habilidades para hacer que las muertes parecieran accidentes. Pero Peerles había preguntado por curiosidad en aquel momento, ¿acaso matar a todos los que te vieran no contaría tan bien como un asesinato perfecto? Después de eso, no hubo un después. Sin embargo, Peerles llegó a conocer bien a Arthur. Arthur se limpió la nariz, con una voz algo grave y magnética. Yo debería ser quien diga eso. ¿Cuánto tiempo llevas en Nueva York? No te he visto por aquí ni una sola vez. Sin igual sonrió. Cuando había alguien ajeno a la comunidad presente, nunca le gustaba prolongar demasiado las conversaciones triviales. Arthur pareció recordar algo y señaló a la persona que estaba a su lado, que se parecía mucho a Aníbal, pero llevaba bigote y vestía para parecer algo mayor. Bizla. Duncan Bizla, Peerles extendió la mano. El Kaiser negro. Un veterano, he deseado conocerte desde hace mucho tiempo. Como asesino con un linaje apropiado, entrenado por un maestro, aunque no existían muchas reglas, uno debía mostrar respeto al encontrarse con un superior. Además, esta apariencia pertenecía al tío Aníbal, a quien Peerles siempre había admirado. ¿Quién en este mundo no querría estar con el tío Aníbal y probar la deliciosa comida cocinada por sus propias manos? Sin embargo, este Duncan se mostró algo frío. Simplemente estrechó la mano de Peerles y no dijo nada más. Arthur hizo una invitación. ¿Te apetece tomar algo juntos? Peerles asintió. Claro, baja primero. Iré a buscarte cuando termine lo que tengo que hacer. Arthur miró la tarjeta de la habitación que Peerles tenía en la mano y asintió. No hizo más preguntas. Ocúpate de tus propios asuntos y no interfieras en los contratos de otras personas. Esta también era una regla del oficio. Peerles esperó hasta que Arthur y el Kaiser negro entraron en el ascensor antes de encontrar la habitación 1208. Pasó la tarjeta de la habitación. Empujó la puerta para abrirla. Al oírse el sonido de las pistolas al ser desenfundadas, los dos guardias que protegían al jefe bajaron rápidamente sus armas en el momento en que vieron entrar a Peerles con gafas de sol. Allí, un hombre rubio con traje, que parecía un auténtico profesional de los negocios, se dio cuenta al instante al ver la escena de que la persona que había llegado era sin duda el cliente principal. Se puso de pie. Su rostro se iluminó con una sonrisa. Buenas noches, señor Peerles. Buenas noches. Peerles estrechó la mano del hombre que tenía delante. Tyler King parecía emocionado. Gracias, señor Peerles, por darme este contrato. Peerles dijo, aunque tu hermano Francis es muy bueno, no me gusta perder, me gusta ganar. Eres el rey victorioso de esta generación de la familia King. Naturalmente, te elegiría a ti. Creo que venderás mi artículo a un precio excelente. Tyler King parecía emocionado. Te lo garantizo, señor inigualable. La familia King era una familia muy cruel. Pongámoslo de esta manera. La familia King adquiría personas y objetos específicos mediante secuestros y robos, y luego realizaba subastas para compradores específicos. La diferencia radicaba en que, tras cada subasta, los dos hijos debían calcular el importe de sus respectivas transacciones. El que obtuviera la cantidad menor debía jugar una ronda de ruleta rusa. El perdedor se dispararía en la cabeza con una pistola. Había una probabilidad de 1 entre 6 de morir. Pero también existía una probabilidad de 5 entre 6 de sobrevivir. Mediante este método, ambos se sintieron motivados a trabajar más para encontrar oportunidades de negocio y clientes. Además, sirvió para motivar mejor a su familia, manteniéndola llena de vitalidad y bienestar. Para decirlo sin rodeos, a esta familia le faltaba un tornillo. Pero esto no tenía nada que ver con Peerles. Peerles levantó ligeramente la bolsa de plástico que tenía en la mano. Tyler King se quedó paralizado al ver esa bolsa de supermercado barata y omnipresente. Incluso miró los personajes que aparecían en la bolsa y no pudo evitar alzar la vista hacia Peerles. Peerles le entregó el artículo a Tyler. Lo siento, fui al supermercado y me di cuenta de que se me acababa el tiempo. La vida es una actuación continua. Mezcla lo falso con lo verdadero, y lo verdadero con lo falso. ¿Y si este tipo de detalle insignificante resultara funcionar? En cualquier caso, simplemente era una solución práctica. La bolsa de plástico crujió. Pronto, Tyler King, que llevaba guantes blancos, sacó el grueso compendio de vudú escrito en piel humana, que se asemejaba a un código legal británico. ¡Guau! Tyler King tocó este compendio de vudú con sus manos enguantadas, elaboradas con materiales de alta calidad para garantizar una sensación táctil idéntica a la de una mano desnuda. No pudo evitar elogiarlo con admiración y luego dirigió su mirada hacia Peerles. ¿Puedo? Peerles asintió. Por supuesto. Al fin y al cabo, se trata de una subasta. La autenticidad debía verificarse. No se podía garantizar que el artículo fuera auténtico solo porque usted lo dijera.
Otros acudieron a la subasta porque valoraban la reputación de la casa de subastas. Si apareciera en el interior un artículo falsificado, la reputación de la familia Earlkin probablemente quedaría totalmente arruinada. Sin embargo, si bien el modelo educativo de la familia Kim era un tanto peculiar, tenía sus méritos. Al menos, tanto Tyler como su hermano Francis se habían convertido en tasadores de primer nivel antes de cumplir los 30. Su visión no tenía nada que envidiar a la de ningún otro tasador destacado, y eran todoterreno. A diferencia de los tasadores externos, donde algunos de los mejores tasadores presentaban un grave desequilibrio en sus habilidades. Sin embargo, junto a Tyler King había una tasadora. Probablemente estaba allí para realizar una verificación cruzada. A Peerless tampoco le importaba demasiado. Tyler King estaba sentado en la silla, completamente concentrado, hojeando aparentemente las páginas del compendio de vudú una por una para realizar una evaluación muy meticulosa. Pensando en Arthur, a quien acababa de conocer en el pasillo, Peerless habló con Tyler King, que estaba allí muy concentrado. Estaré bebiendo abajo. Ven a buscarme cuando termines. Tyler King miró respetuosamente a Peerless, quien se giró hacia la puerta tras decir esto. Muy bien, señor Peerless. Era el mismo viejo dicho. Tras aquella retransmisión en directo por la cadena de televisión, la reputación de Peerless alcanzó prácticamente su punto álgido en el submundo de los asesinos. Después de todo, nadie estaba seguro de poder acabar rápidamente con Peerless. Y si carecían de esa certeza, entonces Peerless los haría sufrir por el resto de sus vidas. ¿Te imaginas convertirte tú mismo en una rata gris gigante? El simple hecho de pensar en esa sensación hacía que uno sintiera que la muerte era preferible a la vida. Sin embargo, Peerless sabía que, aunque la rata gris gigante del sótano del Departamento de Policía de Nueva York también deseaba estar muerta, no tenía ni una pizca de valor para suicidarse. Por supuesto, sería inútil incluso si esa rata gris gigante quisiera suicidarse. Porque esa rata gris gigante estaba fuertemente atada y suspendida en el aire. ¿Comer? ¿Comer? Ni siquiera se lo merecía. Suero intravenoso. Los médicos de la morgue se encargarían de su alimentación para asegurar su supervivencia. En el bar, para cuando Peerless llegó, el emperador negro ya se había marchado. Arthur, que estaba sentado enfrente, chasqueó los dedos y llamó a un camarero. Su transacción terminó, así que se fue. Ese tipo siempre ha sido un lobo solitario. Se podría considerar que el Kaiser negro pertenece a la misma época que Chester y Harry. Sin embargo, Chester quería jubilarse, y de hecho ya se había jubilado. Harry quería seguir brillando y generando calor, convertirse en el compañero de Arthur y continuar trabajando junto a él. El Kaiser negro también quería jubilarse, pero, por desgracia, aún no había alcanzado la edad de jubilación, así que seguía trabajando duro. Bourbon, bueno Bourbon. Peerless habló con el camarero y luego miró con curiosidad a Arthur. ¿Todavía no te has jubilado? Pronto. Arthur bebió el whisky que tenía delante, lo pensó y dijo, probablemente unos 2 años más. Peerless asintió. Se formó bajo la tutela de Chester, en una relación de maestro-aprendiz, y trabajaba como autónomo. Arthur y Harry pertenecían a una empresa de asesinos con muchos años de experiencia. El emperador negro también era originalmente un mercenario independiente, pero más tarde, una compañía de asesinos lo reclutó, prometiéndole un generoso fondo de jubilación y obligándolo a trabajar para ellos. Peerless no pudo evitar negar con la cabeza. Así que, cuando no haya nada que hacer, no toques esas cosas. El Kaiser negro era adicto a las drogas. La mayoría de los asesinos las tenían, especialmente los más jóvenes hoy en día, aún más. Pero la alta presión nunca fue una excusa. Peerless nunca sintió ninguna simpatía por los drogadictos activos. Chester no tenía uno. De hecho, cuando Chester tomó a Peerless como aprendiz, le advirtió que no tocara esas cosas, pues de lo contrario, él mismo acabaría con la secta. Peerless quería reírse en ese momento. Pero cabe decir que fue precisamente porque las opiniones de Chester eran similares a las suyas hasta cierto punto. Por eso Peerless se convirtió en aprendiz de Chester. Después de todo, la profesión de asesino era diferente a las demás. Si bien allí también existía respeto por los ancianos y cuidado por los jóvenes, las relaciones distaban mucho de ser tan sólidas como imaginaban los forasteros. Hoy en día, no era raro oír hablar de un aprendiz que asesinaba a su maestro a hachazos. Ocurría también en otros sectores, solo que la profesión de asesino se consideraba de alto riesgo. Según la tradición ortodoxa del linaje maestro-aprendiz de asesinos, cuando el aprendiz terminaba su entrenamiento y se independizaba, el maestro debía retirarse. De esta forma, se evitaban problemas innecesarios. Igual que Locke y Chester. Locke terminó su entrenamiento y Chester se retiró dignamente con sus pertenencias a Nueva York, dejando el campo de batalla completamente a Locke y sin reservas. De hecho, Locke tomó el bourbon que le entregó el camarero y esperó a que éste se alejara lo suficiente antes de mirar a Arthur, que estaba sentado frente a él, y negar con la cabeza. Originalmente, Chester había acordado jubilarse junto con Harry. Al oír esto, Arthur también negó con la cabeza y esbozó una sonrisa amarga. Su amo Harry originalmente quería jubilarse, pero surgieron algunos problemas en su vida personal. En resumen, necesitaba una gran suma de dinero. Sin ese dinero, no encontraría la paz ni siquiera jubilándose.
Y la cantidad de dinero no era pequeña. Así que Harry retrasó su jubilación hasta ahora, recopilando información y haciendo cosas por el estilo para Arthur. Esa empresa también era muy humana, consiguiéndole a Harry un trabajo aparentemente decente, incluso nombrándolo director de oficina. El hecho de que se presentara a trabajar a diario y demás se consideraba una especie de jubilación parcial, aunque no tan despreocupada como la de Chester. Después de 3 copas. Allí también, Tyler King salió del ascensor. Locke salió de sus pensamientos y miró a Arthur. Fijen una hora para comer juntos. Arthur asintió. De acuerdo. Locke se puso de pie, arrojó 2 monedas de oro continentales sobre la mesa, se dio la vuelta y se marchó. Conocía a Arthur, pero no eran lo suficientemente cercanos como para que Arthur supiera que su verdadera identidad era que solo tenía 17 años. Ni siquiera su amo Harry lo sabía. Después de todo, mientras Locke no quisiera, nadie podía quitarle las gafas. Regresamos a la habitación 1208 una vez más. Los asistentes de Tyler King ya habían empacado y recogido los artículos. Pronto, Locke firmó el poder notarial que autorizaba a Tyler King a subastar este compendio de vudú en su nombre. El segundo siguiente, Locke dejó el bolígrafo y miró a Tyler King. ¿Qué tal si te doy una tarjeta de notificación en blanco? Creo que nadie se atrevería a suplantar mi identidad ahora. Tyler King se quedó paralizado por un instante. En un abrir y cerrar de ojos, le brotó sudor en la frente y logró esbozar una sonrisa forzada. Sonrió con mucha reticencia. Locke soltó una carcajada y le dio una palmada en el hombro a Tyler King. Estoy bromeando. Esperaré sus buenas noticias, señor Tyler King. La comisura de los labios de Tyler King se crispó, revelando una risa seca. Puede estar tranquilo, señor Peerless, con una explosión. Locke ya había salido de la habitación otra vez. No temía que Tyler King malversara los fondos de la subasta, del mismo modo que no le preocupaba en absoluto que Tyler King cambiara su artículo auténtico por una falsificación después de que él se marchara. La familia King se forjó sobre la base de la credibilidad. Además, con el estatus actual del asesino sin igual, no se atrevería a jugarle malas pasadas ni a hacer ninguna artimaña a Locke. Cuando Locke regresó al edificio astral, llamó a Chester y le mencionó que se reunirían con Arthur esa noche en el Hotel Continental, sugiriéndole que buscaran un momento para encontrarse. Chester soltó una carcajada al otro lado del teléfono. Claro. Yo tampoco he visto nunca al viejo Harry. Solo he oído por ahí que ahora está en silla de ruedas. Su jubilación fue completamente limpia. Salvo aquella vez que Locke le pidió ayuda para encontrar al granjero gigante, no tenía ninguna relación con el mundo del crimen organizado. Hoy en día, era simplemente el chef más renombrado de la ciudad de Nueva York. Qué lástima. Chester siempre lamentó profundamente no haber podido encontrar al chef Aníbal, a quien Locke tanto admiraba. Había planeado que, si lograba encontrarlo, hablaría con él sobre la combinación de ingredientes y otros temas similares. Colgar el teléfono. Locke se duchó y se fue a dormir. Las subastas de King generalmente se realizaban en función del número de artículos disponibles, y esta subasta en particular se celebraría a finales del mes siguiente, es decir, a finales de agosto. Durante este periodo de tiempo, sigue relajándote. Por ejemplo, al 6.º día, el yate que Locke había comprado, el Gwen, ya había sido entregado. Para ser exactos, llegó ayer. Locke encontró a alguien que lo inspeccionara y lo recibiera, y de paso, llenó el mueble bar hasta el borde. Muelle del puerto de Manhattan. ¡Guau! Gwen, con un sombrero para el sol, contemplaba el yate que destacaba entre el grupo de yates atracados en el muelle, con un helicóptero Little Bird y la inscripción de Gwen en letras grandes en el casco. Su rostro reflejaba sorpresa y emoción. ¡Tan hermoso! Rebecca, que había estado alojada en casa de Gwen durante los últimos días, le susurró algo con una sonrisa a Ellen, que también vestía ropa informal a su lado. ¿Te arrepientes de no haber aceptado la propuesta de ese multimillonario en aquel entonces? No muy lejos, George, que estaba levantando una caña de pescar y contándole a Ang la buena suerte de Locke, se quedó paralizado un instante. Luego, no pudo evitar darse la vuelta con el rostro sombrío. Oye, Rebecca, te oigo, ¿sabes? ¿No es solo un yate? ¡Qué gran cosa! George le dijo a Hank. Si fuera un poco más flexible, incluso tendría un jet privado. Hank asintió. Lo creo. Él era el mismo. Sin embargo, en comparación con la firmeza de principios de George, los suyos eran en realidad bastante flexibles. De lo contrario, no habría sido objeto de la investigación del Departamento de Asuntos Internos. Afortunadamente, Hank pensó en el acuerdo alcanzado con el Departamento de Seguridad Nacional, pensando así en su corazón, miró a George y bromeó, olvídate de eso, simplemente acéptalo. Mira lo mal que te rechazó tu suegro en aquel entonces, esto no está bien. La comisura de los labios de George se crispó. Precisamente porque el padre de Ellen lo había rechazado hasta el punto de dejarlo completamente indefenso, ahora que por fin le tocaba a él, ¿cómo no iba a intentar experimentar ese tipo de sabor? Pero Locke simplemente no le dio ni una sola oportunidad de rechazarlo, ni una sola vez. ¿Pesca? Los peces mordieron el anzuelo como si estuvieran poseídos por algún espíritu maligno. ¿Caza? Durante la cacería, el desenlace se convirtió en una historia donde Locke le salvó la vida.
Incluso sintió que el acuerdo que había cerrado con el Departamento de Seguridad Nacional se debía enteramente a Locke. Piénsalo. Si Locke no existiera, ¿qué usaría para negociar un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional? Como mínimo, al Departamento de Seguridad Nacional no le interesaba en absoluto hablar de guardar un secreto con una urna de cenizas. Por lo tanto, George había estado conteniendo su frustración. Desde el principio, con solo rechazarlo una vez, bastaría con que le hiciera sentir bien. Hasta ahora, no sabía si Locke estaba molesto, pero sentía que él mismo volvía a sentir un nudo en la garganta. Esto no estaba bien. ¿No se decía que solo el yerno sufre reveses? ¿Cómo es que cuando le llegó su turno, Dios mío, sufrió reveses siendo yerno, y cuando estaba a punto de ser suegro, seguía siendo él quien sufría reveses? ¿Con qué fundamento? George arqueó las cejas y miró a Hank, quien mostraba señales de desertar por segunda vez. Te lo advierto, Hank, estás de mi lado, no me traiciones. De lo contrario, me temo que mi hija se pondrá triste. No la abandonaré, pero si te abandono, Rebecca no se entristecerá por ti. Erin se pondrá triste, pero no tengo miedo, así que recuérdalo. Hank se secó la cara, mirando a su viejo amigo con cierta perplejidad. Solo te ofrecí una sugerencia amistosa, viejo amigo. Detener las pérdidas a tiempo es la mejor opción. George resopló 2 veces, sacudiendo la caña de pescar que tenía en la mano. Mira, una caña de pescar de titanio puro, me gasté una fortuna en ella. Su regreso con las manos vacías tras pescar no se debió a un problema con su técnica, pero el equipo. Así que, aprovechando que Hank venía esta vez, George tuvo una excusa para renovar el equipo y dejar que Hank usara el viejo mientras él usaba el nuevo, sin desperdiciar nada. Pronto, al abordar el yate, sin duda, varias personas se sintieron atraídas una vez más por la distribución interior del mismo, que tenía un estilo minimalista, futurista y con tintes de ciencia ficción. Gwen le dio un golpecito en la cintura a Locke con el dedo y luego dirigió la mirada de Locke hacia el bourbon que llenaba el mueble vino hasta el borde. Locke soltó una carcajada. Gwen le dijo a Locke, aunque se trate de un yate, sigue cumpliendo con las leyes federales, siempre y cuando no hayas navegado en alta mar. Locke sonrió y dijo, lo sé, por eso, para evitar esos riesgos, este barco todavía está temporalmente bajo la propiedad de la empresa de yates y los trámites de transferencia aún no se han completado. Dicho esto, Locke miró a George, que estaba allí. Señor Stucky, en este caso, no se considera una infracción de la ley, ¿verdad? George se quedó sin palabras. Hank, que estaba a su lado, no pudo evitar reírse. Justo al entrar, Hank notó que los ojos de su viejo amigo se iluminaban al contemplar el mueble bar repleto, y entonces, mientras Locke le explicaba a Gwen, el brillo en los ojos de su viejo amigo se atenuó rápidamente. Detestable. Tan detestable como el asesino sin igual. George pensó con vehemencia en su interior mientras miraba a Locke, quien, justo después de decirle eso, arrastró a Gwen hacia la sala de control. Algún día te atraparé. George quería atrapar al asesino Peerless para poner el broche de oro a su carrera como detective. Ahora bien, tenía un objetivo más. Debía lograr un rechazo por parte de Locke en su calidad de suegro. De lo contrario, incluso si lo golpeaban hasta la muerte, no reconocería a Locke. Él no lo haría. Absolutamente no lo haría. Justo en este momento. Tararear. Señoras y señores, por favor, tomen asiento. El Gwen está a punto de zarpar. En la sala de control, Gwen colgó el intercomunicador con una sonrisa radiante. Luego, como si estuviera pensando en algo, vio un sombrero de capitán cerca, ladeó la cabeza y miró a Locke, que estaba poniendo en marcha el yate. El segundo siguiente, Gwen se acercó, se puso de puntillas, colocó correctamente el sombrero de capitán sobre Locke y luego dijo con una expresión de agradable sorpresa en el rostro. Tan guapo. La comisura de los labios de Locke se curvó. Dentro de la cabina, George levantó la vista, escuchando la voz alegre y dulce de su hija que salía del altavoz. Hank suspiró, le dio una palmadita en el hombro a George y se dirigió al mueble de vinos. Ante sus ojos, vio vinos con precios elevados. Solo pudo mirar y elegir el que parecía más barato, luego tomó unas copas y se las entregó a Erin, que se acercó y se quedó a un lado. En los últimos días, Erin se había sometido a pruebas exhaustivas en un laboratorio que, según se dice, pertenece al Departamento de Seguridad Nacional. Pero los resultados de la prueba fueron prácticamente idénticos a los de la primera prueba. Solo se detectó CPH4. ¿Algo más? No había absolutamente nada. El estado físico actual de Erin era impecable, como el de una persona que acaba de salir de una habitación esterilizada. Sin embargo, aparte de este punto, ningún otro resultado de las pruebas indicaba que Erin pudiera enfrentarse a algún tipo de crisis. Así pues, después de que 3 pruebas consecutivas arrojaran este resultado, ayer, los científicos del Departamento de Seguridad Nacional le extrajeron 2 viales de sangre, expresaron su esperanza de que mantuviera el contacto y dejaron de exigirle a Erin que fuera a visitarla. A lo que no le sorprendió en absoluto este resultado. Sin embargo, la inmunidad actual de Erin a todos los venenos no duraría mucho tiempo. Como máximo, el efecto adicional del antídoto desaparecería en unos 2 años. ¿Y qué hay de Shield?
Lo que tenía mucha curiosidad por saber si Shield, tras descubrir la sustancia CPH4, lograría investigarla y desarrollar algo interesante a partir de ella. Tenía muchas ganas de que llegara. Hay uno, Locke, hay uno. Silbido. En la cubierta inferior, Locke salió de sus pensamientos. Con un leve movimiento de su mano derecha, Locke sacó otro pez que había picado el anzuelo. Con un golpe seco, un salmón del Atlántico con una cabeza bastante grande se desprendió directamente del anzuelo, cayó sobre la cubierta y comenzó a bailar lleno de vitalidad. Los ojos de Gwen se iluminaron al mirar a Ellen. Mamá, tal vez podamos preparar salmón. Ellen soltó una carcajada al ver las 3 neveras portátiles que ya estaban casi llenas. Negó con la cabeza y miró a Rebecca, que estaba a su lado. Quédate unos días más, de lo contrario, con tantos, no tendré dónde guardarlos. Estas palabras sonaron muy penetrantes para los oídos de George. Mierda. George no pudo evitar susurrarle algo a Hank, que estaba justo a su lado. Maldita sea. ¿No dijiste que eras el campeón del torneo de pesca del Departamento de Policía de Chicago? ¿Este es tu nivel? Ni siquiera has pescado tantos como yo. Fue igual otra vez. Por parte de Locke, desde que soltó la línea hasta ahora, parecía como si no se hubiera detenido en ningún momento. Y del lado de él y de Hank, la situación no podría describirse de otra manera que no fuera lamentable. Hank permaneció en silencio por un momento. George. ¿Qué? Cambia de afición. ¿Qué quieres decir? Saber que no puedes ganar y aún así intentarlo no es valiente, es estúpido. Punto. La boca de George se crispó. Maldita sea. ¿Acaso crees que no lo he intentado? Tiro al blanco, ¿has visto su progreso en puntería? Caza, no me vuelvas a mencionar la caza nunca más. Hablando de eso, George recordó tardíamente que Locke era tejano y, además, vaquero. ¿Comparar la caza con un vaquero tejano? ¿En qué demonios estaba pensando entonces? Después de una jornada de caza, y mucho menos de recuperar algo de prestigio, su rostro quedó aún más dañado. George lo lamentó profundamente. ¿Esperar? George se quedó paralizado de repente, mirando a Hank. No pudiste contener toda tu fuerza, ¿verdad? ¿Estás perdiendo el partido? Hank puso los ojos en blanco. Baja tú mismo y echa un vistazo, ¿hay algún pez debajo de nosotros? Para ser sinceros, Hank no creía lo que George le había contado antes. Al fin y al cabo, en el mismo sitio, ¿cómo era posible que los peces solo picaran el anzuelo de Locke e ignoraran por completo el de George? Pero ahora mismo, Hank no tuvo más remedio que creerlo. Pero tras reflexionar un poco más, tenía sentido. Hank le dijo a George, para sobrevivir en ese tipo de ambiente en Texas, y no convertirse en un depravado sino en un caballero, tener buena suerte es seguro. Cambia de afición. Claro, podrías probar el montañismo, la escalada en roca o quizás el paracaidismo. George aspiró una bocanada de aire frío. Hank frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Viejo amigo, ¿crees que no he pensado en eso? ¿Lo has pensado? George soltó una risita. En los últimos días, había probado todos los deportes de ocio adecuados para alguien de su edad. Para ser sincero, cuando George vio esos proyectos, también se sintió bastante tentado. Pero un problema espinoso se presentó justo delante de él. George dijo con tristeza. Tú misma lo dijiste, él tiene buena suerte, lo que significa que cuando estoy con él, mi suerte es mala. ¿Qué pasa si pierdo el agarre mientras escalo, o si la cuerda del paracaídas no se abre al saltar en paracaídas? ¿Qué haré entonces? Hank. Directamente GG. ¿O confiar en que Locke lo salve una vez más? Ninguna de estas opciones estaba disponible para George. Tan solo pensar en la primera le ponía la piel de gallina, y pensar en la segunda le erizaba todo el vello del cuerpo. Hank miró la mirada sombría de George, que se dirigía hacia él, abrió la boca y permaneció en silencio por un momento. No pasa nada, su suerte no puede ser siempre tan buena, siempre llega un momento en que le da un bajón. George asintió. Si solo lo estuvieran vigilando, ya habría destrozado esa caña de pescar que compró a un precio muy alto. Afortunadamente, George miró a Hank con una expresión inexplicable, llena de gratitud y emoción. Por suerte, te tengo a ti. Bien, simplemente no creo que este tipo vaya a tener siempre tanta suerte. Esto no es científico, pero George y Hank estaban claramente decepcionados. La suerte de Locke era constante. Un valor máximo de 20, una constante de 5 puntos. 5 puntos eternos. En la tarde del segundo día, cuando el Gwen regresó una vez más al puerto de Manhattan, desembarcando, con un chasquido, justo delante de muchos compañeros pescadores, George rompió directamente la caña de pescar que tenía en la mano, la cual acababa de comprar por una gran suma de dinero, gritando en voz alta, si alguna vez vuelvo a ir a pescar, me arrojaré a los peces. ¿Loco? Normal. Es decir, si volvemos con las manos vacías, también tendremos que romper algo en el camino de regreso. Veo. No te preocupes, volverá en unos días. Una vez que entras por la puerta de la pesca, es tan profundo como el mar.
Varios pescadores que estaban de visita observaron el comportamiento de Josh y murmuraron entre sí en voz alta. La expresión facial de Josh permaneció completamente inalterada. Si estas personas supieran lo que él ha vivido en los últimos 2 días, sin duda también abandonarían por completo su adicción a la pesca. Gwen miró a su padre, que estaba perdiendo el control, y no pudo evitar decirle a Locke: Locke, deberías haber dejado que papá ganara un poco. Locke levantó las manos. Te lo juro por Dios, incluso te dejé pescar. Cuando los peces picaban el anzuelo uno tras otro, ¿no estabas tú también muy contenta? Gwen pensó en la escena de cuando estaba pescando. No sabía que el hecho de que un pez picara el anzuelo pudiera producir una sensación de logro tan grande. Entonces volvamos la semana que viene. Gwen miró a George, que caminaba delante, y dijo en voz baja: sin papá. Si no, papá se volverá a enfadar porque no puede atrapar nada. Locke abrió la boca. Sentía que si no llevaban a George con ellos, el que se enfadaría sería sin duda George. A menos que los dos compartían una caña de pescar. De lo contrario, Locke temía que su relación con Gwen pudiera tener problemas a causa de la pesca. Varios de ellos no se fueron directamente a casa. En cambio, se dirigieron a la comisaría de policía de Nueva York. Dios mío. Kate Beckett abrió varias neveras portátiles que habían traído consigo, leyendo las palabras que había dentro, las cuales describían que estaban casi vacías y completamente llenas de todo tipo de pescado. Luego miró a George. ¿No dijiste que habías salido a pescar en alta mar? Esto parece que fuiste a una pescadería. Antes de hablar, Kate Beckett se interrumpió a sí misma. No hay otra razón. Ella vio a Locke. Y luego, tuvo una revelación repentina. No pudo decir nada más. Temía que si seguía hablando, le causarían problemas más adelante. Pronto, los agentes del Departamento de Policía de Nueva York, NIB, se repartieron íntegramente toda la pesca obtenida durante esta travesía de 2 días por mar. De hecho, eso no era todo. Al igual que los peces capturados el primer día, salvo algunos ejemplares relativamente hermosos, todos fueron devueltos al agua esa misma noche. Gwen había enviado un vídeo del alunizaje al chat grupal de sus compañeros de clase, lo que provocó una gran oleada de exclamaciones, ya que la gente estaba convencida de que no se trataba del océano, sino de algún tipo de zona de pesca comercial abierta. Pero cuando Gwen filmó otra toma de la luna elevándose sobre el mar, se produjo un breve silencio, seguido de todo tipo de exclamaciones de admiración. Al llegar a la casa de Gwen, Ellen y Rebecca se llevaron a la cocina varios de los mejores pescados. George hizo un gesto directo a Hank y luego se precipitó al estudio del segundo piso. El ruido al cerrar la puerta para conspirar en secreto fue ensordecedor. Locke levantó la vista hacia las escaleras que conducían al segundo piso y luego miró a Gwen. ¿Crees que George bajará directamente con un arma y me matará? Dios podía dar fe de que Locke realmente quería dejarse ganar. Pero esto no era como cazar. En lo que a cazar se refería, Locke ya se había mostrado muy comedido aquella vez. De lo contrario, por mucho que quisiera, George volvería con las manos vacías, sin encontrar una sola razón para ello. Al fin y al cabo, era un vaquero, y ser vaquero era la mejor explicación. Pero la pesca, ¿cómo se podría controlar esto? Locke había dejado caer anzuelos vacíos intencionadamente varias veces, pero los peces seguían picando uno tras otro como si estuvieran bajo los efectos de las hormonas. Incluso llegó a dudar un poco de si su suerte se dispararía hasta los 50 puntos cuando pescara con George. Es necesario probarlo alguna vez cuando vayas a pescar solo. Locke pensaba así en su interior. Al oír las palabras de Locke, Gwen también lo miró con cierta preocupación. Tienes que dejar que mi padre gane alguna vez, Locke. Ella también sintió la crisis. Si George seguía recibiendo ese tipo de estímulos, temía que George retuviera el dinero para su futura boda, al igual que le había pasado a su madre, lo que obligaría a Locke a ceder antes de que se lo entregaran. Locke abrió la boca. Créeme, de verdad que lo dejé. ¿No era acaso la razón por la que George estaba enfadado porque Gwen aplaudió alegremente después de verlo pescar un pez con un anzuelo vacío, y entonces George lo vio, lo que provocó que su cara se pusiera verde al instante? Locke dijo con cierta impotencia. Entonces, esto es culpa tuya. Gwen abrió mucho la boca, mirando a Locke, y luego bajó la voz. De acuerdo, puedo aceptar tu petición de anoche, pero la condición es que dejes que papá gane una vez. De lo contrario, papá se pondrá triste. Si esto continuaba, Gwen sentía que el día de su boda, probablemente necesitaría que su padrino la tomara de la mano y la acompañara hasta la iglesia. Los ojos de Locke se iluminaron. ¿En realidad? Por supuesto. ¿Lo prometes con el meñique? Está bien. Locke y Gwen se hicieron una promesa con el meñique. Sin embargo, ganar era algo que definitivamente no le permitiría a George. Un empate, como mucho. Después de todo, su racha invicta era imparable. Si se rompió, los problemas futuros serían interminables. La cena fue otro festín a base de pescado. Tras terminar la cena, Locke se despidió. También necesitaba pensar en qué tipo de estrategia podría permitirle a George establecer una relación con él. Sin embargo, justo cuando Locke subía al coche, recibió una llamada de Chester. Un único contenido. Harry estaba muerto. Arthur lo hizo.